Vale, vale. Entonces, ¿esto ya está en directo? Parece ser que sí. Vale, ¿nos estáis escuchando? Porque ya veo el chat, creo que todo está en orden, Nevesu nos ha vuelto a salvar. He decidido que mi ordenador es para tirarlo respecto a todo esto del streaming, o sea, es horrible, es el motivo por el que yo no me estoy lanzando a hacer mi propio Twitch, que ya me gustaría. Pero por fin podemos decir que esto está en marcha, que este programa va a salir adelante y vamos a hacer una presentación más o menos larga para cumplir esos 3 minutos que nos separan de la hora a la que habíamos prometido volver y que por la buena fe de alguien que vaya a volver puntual no se pierda el principio del programa. Así que, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos presentando a los invitados. No está Crespo entre nosotros. Crespo ha pasado a mejor vida, una vida donde se cobra por lo que haces y está, por lo tanto, pues haciendo una charla en otro lugar. Pero hemos traído, en cambio, a otra persona que también tiene un gran conocimiento y rodaje en el programa, porque ha venido más que nadie. Aparte, sus directos han sido especialmente largos porque había muchas cosas interesantes que contar. Y es Luis Cortés, que Luis Cortés, aparte de haber venido a directos largos, lleva una barba bastante larga. Si no lo habéis reconocido detrás del Yeti y de la barba de Yeti, es por eso. Y nada, pues lo tenemos ahí. Luis, ¿qué tal? Encantado, un placer estar de nuevo. Ya sabéis que es como mi segundo hogar. Chu Crespos One Chat, hoy 2 Cs y un chat, Cortés Crespo y chat, y feliz de estar aquí para hablar de temas, además, que atraviesan las categorías, que esa es mi pasión, mi ambición, los terrenos fronterizos. Creo que aquí estamos todos de acuerdo en que nos gusta mucho lo transversal y que por lo tanto vamos a disfrutar el programa. No sé si el chat va a disfrutarlo, si le va a resultar pesado o qué, pero bueno. En cuanto a quién es Luis, para quien no le conozca, estábamos haciendo las bromas antes mientras preparábamos todo esto, que es muy difícil definirle. Luis ha empezado muchas carreras, ha dejado otras porque al final lo que le interesa es el conocimiento y no el título, como cualquier persona de bien. Y oye, pues es difícil decir Cualquier quién loco es de más bien. allá de un polímata de nuestro siglo, que le puede ruborizar más o menos, con la barba no se le notará demasiado el rojo de los mofletes, pero es lo que es una persona muy inteligente, con mucho conocimiento y que discurre de forma profunda e interesante. Así que ese es Luis, pero no es el único. Hemos traído como estrella realmente del programa, porque La aquí estrella. el invitado nuevo es otro, es Víctor Marco. Le tenéis ahí, si quieres saludar. Estrellado. Como veis, Bueno, en lo que redes, pasa es que Dime. veo un poco de desfase entre, no sé si a vosotros os pasa, perdona, entre mi Sí. cámara y lo que se ve en el Twitch. Vale, Exacto. sí, ya está, no estoy Te acostumbrado aconsejo a esto. que te Perfecto. olvides de la imagen, te pongas solo el audio del Discord y Perfecto. ya está. Exacto, Gracias. sí. Tal cual. Y Víctor Marco, Sí, que tenéis ahí su arroba, Lo he quitado. arroba Víctor_composer, es también otra de estas personas que le interesa todo. Más allá de algo concreto, de una pequeña disciplina, le interesa todo. Y eso ha hecho que, a pesar de haber estudiado física, se haya dedicado a la enseñanza. Es profesor, ¿cómo habías dicho exactamente el nombre? Porque no quiero decir Sí, algo en que un no sea. centro de reeducación de menores. Es que lo de Que no sea reeducación me políticamente resulta... correcto, ¿verdad? Claro, por eso lo digo, no quiero decir Sí. algo que no sea... Bueno, es como las cárceles. La cárcel tampoco... Correcto, la cárcel tampoco cárcel es su nombre, ¿no? Es centro penitenciario. Pues Claro. es un poco parecido. Yo no sabía Reeducación. si en este caso sería un Tenemos centro más fe los penitenciario chavales que de los educación. adultos, parece ser. Eso es. Y no se queda aquí, Cuando porque son el niños, sí, exacto. motivo principal por el que le traemos es que combina otras dos pasiones normalmente en su día a día. Una es la asignatura que enseña, porque hasta donde yo sé era matemáticas, no sé si esto ha cambiado. No, sigue siendo, a pesar del aislamiento, sigo dando matemáticas. Parece que siguen siendo útiles. Y el hecho de que es músico profesional y en concreto compositor. Víctor compone y sabiendo exactamente cuál es la estructura matemática que hay detrás de pues eso, lo que está creando, y además inspirándose en muchas de estas ideas, lo cual es fantástico porque hay mucha gente que se aprovecha de estos conceptos para hacer pasar por elevadas ideas que son mediocres, diciendo que sus partituras, sus sinfonías, tienen detrás un bagaje matemático muy complejo que las hace más bellas que otras, cuando realmente ahí no hay ninguna afirmación válida. Entonces, esa es la base del programa de hoy. La pseudociencia que se cuela en cosas que no son ciencias, el mito, el bulo, el pensamiento mágico, a fin de cuentas, y cómo hacerle frente, porque siempre es muy difícil. Pero, cosillas de antes, de las que decimos siempre en esta presentación, que a veces es más larga de lo que nos gustaría.
Primero, muchas gracias por estar aquí, chat, porque estáis ahí participando. Nos han tirado las orejas en esta evaluación trimestral de nuestro programa porque somos uno de los que menos participación del chat tiene y la culpa es nuestra, no es vuestra, es nuestra, porque no os damos suficiente paso. Así que hoy os estaremos intentando leer todo lo posible. Todo lo posible, lo prometemos. No podemos prometer que lo consigamos, pero podemos prometer que lo intentaremos. Y aparte de esto, recordad que podéis suscribiros, podéis, aparte de seguirnos, suscribiros al canal, lo cual a nosotros pues, nos reporta cierta ventaja económica, que nos viene muy bien para poder invertir después en que los del Minecraft, que tienen un programa el lunes, tengan un servidor y no tengan que sacarlo de su bolsillo, que yo me compre un internet decente para poderos emitir sin que esto parezca pues, el siglo pasado. Y una serie de cosas que son de mantenimiento. Pero no se queda ahí, porque el 50% de eso que se acabe recaudando, que os tenemos que dar las gracias porque ya sois muchos suscritos y por lo tanto es un buen pellizco este mes, irá a causas benéficas, en concreto a la investigación de tratamientos contra el cáncer y del cáncer, como investigación básica también, a través de una asociación que está por confirmar exactamente cuál será, porque estamos haciendo las últimas negociaciones, pero que tendrá ese propósito. ¿Está confirmado? Me dice Nevesu por el pinganillo. Yo es que no quería decirlo si no estaba 100% confirmado, pero es la Asociación Española contra el Cáncer en ese caso. Muy bien. Y es importante decirlo, podéis seguirles, hacen un trabajo brillante. Dicho esto, recordad, como siempre, que si os atrae la idea de poder donar el 50% a la lucha contra el cáncer, podéis hacer algo que es mucho mejor, y es donar el 100% a la lucha contra el cáncer, donando directamente a la asociación y dejándonos a nosotros de lado, cosa que nos parecerá totalmente lícita y de una persona muy comprometida. Ahora, sí, después de todo esto, después de este tocho, creo que podemos empezar. Bueno, me ha faltado decir que ganáis siendo suscriptores. Ay, por favor. Va, a ver, ¿qué ganáis siendo suscriptores? ¿Qué creéis que ganáis? Vais a decidirlo vosotros. Además del cielo. Exacto. ¿Queréis tortitas? Podemos enviaros... No podemos enviarles tortitas, ¿verdad, Nevesu? Me dice que no. Me dice que todavía no. Pero si os suscribís suficientes, es posible que se habilite la función en Twitch. Entonces, lo que sí que tenéis es un Discord. Que Discord va a funcionar más o menos como un WhatsApp, pero más interesante y con más funciones, privado, para solamente los suscriptores. Allí hay gente que está comentando muchas cosas. De vez en cuando nos pasamos nosotros. Los que tienen más tiempo se pasan más. Y los que estamos muriéndonos constantemente, pues nos pasamos solo cuando la agonía nos deja respirar. Entonces, tenemos bastante variedad. Pero aparte de esto, tenéis esos emotes ahí abajo que van aumentando de variedad a medida que te suscribes en distintos niveles. Hay niveles por ahí. Y que tenéis vuestras ventajas todas muy bien, muy claritas. Y que os agradecemos cualquier tipo de contribución. Dicho esto, a mí me sabe fatal hacer spam. Es de las cosas que peor se me dan del mundo. Y quiero empezar ya. Yo quiero hablar de lo que nos gusta. Quiero hablar de lo que nos apetece. Y mientras, si va viniendo gente, pues mejor que mejor. Entonces, vamos a ver. Víctor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Hay realmente pensamiento mágico en esto de la música? Pensamiento mágico lo hay. Porque al final, cuando te hacen creer tanto que una música funciona por una razón, la acabas viendo, ¿no? Si te dicen que las piezas de Mozart están en proporción áurea, que recurren siempre al número 3 porque él era masón, pues tú empiezas a pensar que dices, claro, por eso Mozart suena tan bien. Pues no, Mozart suena bien porque el chaval componía desde los 3-4 años, curraba como nadie, a pesar de que se ha estropeado mucho esa imagen pensando que Mozart es que escribía directamente a limpio. Es posible que fuera cierto, pero porque todo el trabajo lo hacía en la cabeza. Él borraba antes de escribir aquí. Entonces, sus obras son geniales porque curró mucho, analizó mucho a los grandes y estudió mucho, como todos. Que luego puedas ver todas esas cosas, que yo, de verdad, creo que el problema de la música es que cuando empiezas a hablar de notas, son sistemas cerrados muy pequeñitos. Todos conocemos las escalas musicales. Desde el colegio hemos estudiado el do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 números. Con 7 números y notas puedes hacer virguerías. Puedes decir, bueno, si cambio esta nota por esta, al final me sale el 3. Siempre puedes justificar lo que quieras, que es cuando se transforma en numerología. Y es cuando yo ya empiezo a ver que es un camino que no se debería seguir. Yo he recibido clases así, se me ha justificado con numerología y he tenido que decir, cuidado, que no por eso suena mejor. Cuando decimos clases, no es que hayas ido a un curso de verano, de un sitio perdido de la mano de Dios. No, estamos hablando de clases formales, ¿no? Sí, claro, clases formales. También he tenido suerte que he tenido gente que ha luchado contra eso.
Tú ya, Claro, pues pero que poco a poco sorprende, vas. Sí, sorprende sí, que en el sí. camino reglado haya gente que apoye estas cosas. Ese es el punto. Pero bueno, me parece un tema interesante porque sí que se habla poco y se ve con mucha frecuencia incluso en la divulgación científica también. Gente que, tal vez porque suena bonito, el hecho de esas relaciones que se establecen entre matemáticas y música, tan claras, tan perfectas, tan, no sé, resonantes con nuestra forma de pensar, como si ahí hubiera una especie de nexo previo a nuestra cultura. Todo eso Sí. llama tanto la atención que al final acaba calando y hay muchos divulgadores, tanto desde las neurociencias como desde otras disciplinas más genéricas, que acaban comentando esas cosas. Hablan de la naturaleza puramente matemática de la música y de otra serie de reduccionismos que tal vez sean un problema. Es que es muy curioso porque cuando se habla de música, y de esto es de lo que se intenta ocupar la filosofía de la música, ¿verdad? Como área, pues con un desarrollo quizá no tan claro para el público novel, no tan claro para el lego, pero un recorrido tremendamente apasionante que se remonta ya no, por supuesto, a Grecia, sino con pequeñas reflexiones y experimentos pues a Babilonia, Mesopotamia, a Egipto. Entonces, el problema es que la música es una idea tremendamente compleja y atravesada por otros conceptos y categorías. La música requiere del concepto institución, ¿verdad? La música se puede entender como institución, se puede entender como práctica, se puede entender como un núcleo formal o cuerpo de contenido, se puede entender como lenguaje, se puede entender como sonido, si lo reducimos pues, ¿no? a la física acústica, ¿no? A la materia prima. Efectivamente, por tanto, es una idea que está tan imbricada y está tan interpelada por otras categorías que lo que resulta muy difícil, y es una de las cosas que al menos pues tentativamente tendremos que intentar hacer hoy, es, aunque sea, ya os digo, de modo somero, yo pues le tiro el guante a Víctor, que intentamos entre los tres y con el chat definir siquiera, ya sé que es muy difícil, qué es música. Porque es algo que a menudo tras los de... Bueno, porque llevan 25 siglos intentando hacerlo, pero no podemos eludir, no podemos ser cobardes hoy, aunque sea unos retazos sobre cómo cabe aproximarse a esta definición que tantos quebraderos de cabeza trae. Es curioso, Luis, que lo sueltas como una pregunta básica y te cojo el guante, pero lo voy a devolver rápido mientras preparo. Porque rebotará Ignacio. También en el centro donde estoy también doy clases de música y siempre cada evaluación las inicio con una pregunta para ir desarrollando durante meses. Y la primera que hago es, ¿qué es música? ¿Vale? O ¿qué es la música? Y les digo que es la pregunta para mí más difícil que hay, que en el conservatorio nunca me han hecho. Sin duda. Nunca hemos hablado de qué es. La trabajamos, la usamos, pero nadie se atreve a definirla. A mí me parece que aquí podemos hacer un juego interesante y es tal vez intentar definirla por negación, porque es muy buena opción, muy buen ejercicio, que la gente del chat, si quiere animarse, lance alguna definición, más o menos lo que ellos intuyen que es música, y ver si realmente eso tiene sentido, porque si tomamos esas definiciones es posible que podamos hablar de las excepciones. Si habláis de que es algo puramente ordenado, que nuestro cerebro puede entender como algo placentero, pues ahí habrá algún problemilla. Bueno, vale, no, ya han ganado aquí. Han dado una definición que me parece profundamente correcta y es música es Bach. Ya está, se acabó el chat. Esto es un poco como cuando Becker, claro, como cuando Becker gira, ¿verdad?, cognoscitivamente el sujeto operatorio y se lo devuelve a los ojos a la pupila de su enamorada. Entonces, poesía eres tú, pues música es Bach. Bueno, bien, yo creo que nadie le vamos a discutir. De hecho, entre la respuesta que ha dado José Ramón 1978 y lo que ha comentado Nevesu, que es precisamente esa referencia a Becker, pues puedes combinarlo. Entonces, te saldría algo así como, ¿qué es la música? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Pues mira, te voy a, hablando de la negación, que me gusta, te voy a decir una frase de John Cage, que es uno de los grandes clásicos del siglo XX. Dijo, y yo al principio era un negacionista del arte contemporáneo. Una cosa, antes de que te lances con John Cage, vamos a darle muchísimas gracias a Gecano MSC porque nos ha lanzado una raid de 5 participantes que acaban de llegar nuevos. Bienvenidos. Buena gente. Estamos aquí haciendo la locura de hablar en Twitch de música, un poquito de filosofía y matemáticas, todo junto. Y por suerte la gente no se ha ido todavía. Estábamos hablando de
qué leñes es la música, que no es tan fácil la cosa. No, complicadísimo. Y bueno, yo era un negacionista, sobre todo de John Cage, porque desafortunadamente la primera obra que escuché de él fue 433. Ser un negacionista de John Cage es decir, John Cage no existe. Me niego a creer que esa persona... Me niego a que existe una persona que vende una entrada a gente y les cobra por tener a un pianista 4 minutos 33 sin hacer nada. Es cierto que no se puede generalizar porque cuando escuchas otras obras suyas entiendes. Él dijo que había más música en un atasco que en una sinfonía de Mozart. Y ojo con esa frase porque parece que él está atacando a Mozart, pero no es verdad. Lo que yo entiendo que quiere decir es que en una partitura de Mozart ya está todo escrito, tú vas a hacer un porcentaje de tu interpretación, pero tú no puedes cambiar notas, puedes dar tu visión de cómo interpretar ese discurso. Pero un atasco es materia prima para trabajar. Puedes generar cualquier obra de ese sonido, de ostras, escucho el motor, hay un cierto periodo, y de ahí saco mis ideas para construir, igual que lo puedes sacar de la matemática o de un enlace atómico, como hace mucha gente. Pero es que realmente eso tiene mucho sentido, pero porque la variabilidad de sonidos es mucho mayor en un atasco que cuando tú coges y tienes que escribirlos realmente. Tienes una limitación. ¿Qué es música? Música es el esfuerzo que hace una persona para que del sonido de un atasco salga algo que ha pensado él. Eso es una buena definición. Pero aquí es cuando hay una persona humana detrás. ¿Os parece leer un par de las que han mandado y ver hasta qué punto encajan? Vamos a ver. Mira, dice por aquí Weeping Angel, muy buena referencia a Doctor Who, por cierto. Dice que música es ruido armonizado que te provoca sentimientos. Correcto. Y perdona que matice, me ha gustado porque tú antes has dicho placentero y esta persona ha dicho sentimientos, no necesariamente placenteros. Correcto. Es que puede cabrearte. Yo dije placenteros precisamente como ejemplo de algo que tendría sus problemas a la hora de definirlo. Porque es eso, la música puede ser inquietante. Tenemos a Debussy que trabajaba muchísimo con sonidos que recuerdan eso, sensaciones incómodas. El arte tiene que mover algo, ¿no? Tiene que mover emociones. Nadie te dice que para bien. Bueno, luego habría que definir qué es para bien y qué es placentero. ¿Y qué es emoción? Nos dice también Aura Pinjaire. Dice que música es lo que siente el ser humano al oír un conjunto de sonidos con una pauta voluntaria. Claro, hay alguien detrás. Esta definición, sí, aunque tiene problemas. Sí, me refería a que es muy buena idea lo de hacer la indicación de que tiene que ser decodificado por alguien. La música no existe en el vacío, sino que es la interpretación que hacemos de unos sonidos con ciertas características, unas fluctuaciones en el aire, por decirlo así. Esa es una aproximación, ¿verdad? Bueno, Víctor, que es físico, puede darnos una correlación mucho más certera que yo de los procedimientos mecánicos que conllevan a formalizar una de las materias primas que requiere la música, que es el sonido, ¿verdad? Más allá, quiero decir, llamamos sonido al resultado de la propagación de esas ondas mecánicas, esas ondas acústicas, que se producen por esa oscilación, ¿verdad?, entre la presión del aire, ellos hablan de la vibración del cuerpo a través de un fluido medio elástico y demás. Esas ondas que se desplazan expansivamente a una cierta velocidad llegan, en nuestro caso, al oído humano, ¿verdad? Pero solamente será si somos capaces de percibirlas, y de ahí dependen ciertas frecuencias, y abrimos otro melón muy interesante a mi juicio. Puede hacerse música utilizando sonidos compuestos en frecuencias que no perciba el ser humano. Cabe experimentar a través de la física para dilatar el concepto de música. Cabría tener sentido hablar de cómo esas ondas que no pueden ser percibidas por el humano, dependiendo de su frecuencia, ¿no? Esas variaciones en las propiedades del medio, digamos, si son expresadas de una manera espacial y temporal mediante senos o cosenos, pues las llamamos armónicas, monocromáticas, tal. ¿Qué hay pero esto insisto en que Víctor es el experto, qué hay de las frecuencias que puede identificar un humano? ¿Limitan, por tanto, el rango de sonidos que podemos considerar música? ¿O cabe hablar de obras experimentales que están empezando a llevar a cabo algunos autores actuales utilizando frecuencias no audibles a través de distintos aparatos? Y esto me parece especialmente interesante por otro motivo, y es que si creemos que la definición es fácil y la respuesta a lo que pregunta Luis también lo es, y podemos decir, no, si no lo escucha un ser humano no es música, ¿qué ocurre con esas personas que tienen limitaciones en la audición? Es que iba justo ahí.
ya hay una variabilidad entre nosotros. Ya me has pillado, Ignacio. Ya sabes que a los filósofos nos gusta mucho llevar no solo a los filósofos, pero somos unos viciosos de esto, llevar las cosas al extremo, ¿no? ¿Qué ocurre con las frecuencias no audibles? O, dicho de otra manera, bueno, no vamos a entrar al problema de los qualia. ¿En qué medida percibimos de igual manera todos los humanos la misma frecuencia? Exacto. Esto es otro debate. Pero me interesa saber qué piensa Víctor sobre, por ejemplo, algunos experimentos que han empezado a surgir sobre utilizar frecuencias no audibles como parte de una obra estética, artística, que excede lo audiblemente perceptible, ¿no? Dejadme antes comentar otra definición más para irle dando movimiento al chat. Dice Nevesu por aquí. Por eso, te doy un ratillo de lectura de eso. Dice Nevesu que música es aquello que despierta un sentimiento de perreo hasta el fondo. Está pero bueno, pero entonces para la mariposa hembra que segrega esa feromona hasta 10 kilómetros de distancia, la feromona de la mariposa del gusano de seda sería música, ¿no? Despierta el perreo en el macho mariposil que atraviesa los valles y compulsivamente busca la cópula. Hombre, sí. No, está muy bien. Dicen otra cosa por aquí, que esto sí me parece que podríamos intentar responder mientras piensa Víctor, si quieres. Y aprovecho para recordar otra cosa. Si tenéis Amazon Prime, que es muy posible que os hayáis hecho Amazon Prime durante estos meses de confinamiento, recordad que tenéis una suscripción gratuita para el canal de Twitch que queráis. Y, aunque ya hemos dicho que si lo tuyo es el altruismo, puedes donar todo directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, lo que sí que hay que tener en cuenta es que una suscripción vale lo mismo en cualquier canal. Si te suscribes al canal de Alex Ribeiro, que es maravilloso y él es muy buen divulgador, te va a costar lo mismo que suscribirte a esto, pero vas a tener solamente a Alex Ribeiro. Mira, muy bien. Aquí tienes un montón de divulgadores. Te salimos como un pack gratis, claro, así de mercadillo. Somos una tarifa plana. Eso es. Y preguntan entonces. Lo pregunta precisamente Weeping Angel otra vez. Dice, ¿entonces el canto de un ave no sería música? Es que esto, yo creo que estamos yendo demasiado rápido. Sí. Porque lo de los límites nos iba a llevar a... hemos dicho que el sonido es un requisito material, ¿verdad? Dado previamente al constructo simbólico que es el proceso de composición musical, pero tiene que estar dado previamente como realidad material, ¿verdad? De primera instancia. Y entonces llevamos las frecuencias hasta espectros no audibles por el ser humano, cabe hablar de música, luego tendremos que entrar por fuerza si los animales son capaces, uno, de estimularse ante la exposición musical, que sobre esto hay incluso un estudio del que luego os hablaré que leí hace años muy interesante, y otro muy reciente de Current Biology, que es del 2019, y si, la pregunta más importante, si los animales son capaces de hacer música o no. Pero yo iría poquito a poco. Hay aquí un comentario de Junkie. Voy a tomar ahora lo de los no audibles. Sí, y Víctor, te doy el pie con este comentario de Junkie Twee que dice, él dice, yo diría que sí, toda onda estimula el medio en el que se propaga. Y aunque no la oigamos porque está en otra frecuencia que no podemos percibir, afecta a tu cuerpo o a las células del mismo. Cuidado, sabemos que es decir, el medio en el que se propagan esas ondas mecánicas tiene que tener moléculas que puedan vibrar, por eso no se puede hacer música en el vacío. Pero lo que dice él es, cuidado, que esta afectación de las células pueda considerarse parte de la experiencia musical. A ver qué te parece a ti, Víctor. Yo lo veo muy problemático. Yo lo que primero diferenciaría es, no sería lo mismo una obra que todo está en ese registro inaudible, empieza en silencio o aparentemente en silencio y acaba así, que una obra que tiene un discurso empieza a moverse por los extremos y tiene como huecos que se van generando. Entonces, esa negación del sonido con esas frecuencias tan altas está generando discurso, porque se puede hacer la pregunta más sencilla, antes de que hablar de frecuencias inaudibles. ¿Es el sonido, o sea, el silencio es música? ¿Forma parte de ella? Hay una obra, no recuerdo ahora... Una cosa rápida, eso me lleva a algo que también habían preguntado por aquí, que intentaban definir esto como en base a teoría de la información, diciendo que es todo aquello que no es ruido, teniendo en cuenta que el ruido es aleatorio y la música no, pero claro, es que una obra musical puede tener también partes de ruido, puede trabajar con el ruido. Yo os pongo esta siguiente situación, imaginaos que un pianista... ¡Uy, una nueva suscriptora! ¡Celebremos! Celebremos. Pues, Patri Hernández, suponemos. Sí.
Y nada, que muchísimas gracias por venir, Patri Hernández. Dicen que tenemos que ser más efusivos cuando digamos esto, porque realmente en nuestro corazoncito sentimos el agradecimiento, pero nos cuesta expresarlo a través de la fría cámara. No. Víctor tendría que tocar 3 o 4 notas cada vez que hay un suscriptor. Puedo hacerlo. ¿Puedes hacer una ráfaga, Víctor? Puedo hacer, a ver, depende de qué queráis, ¿no? A ver. Nada, lo más sencillo. ¿Pero lo queréis audible o no? Y primero un no audible y luego un audible y así ya te sientas las bases para el debate. No sé si se ha oído. Sí, Bien, se ha oído. Pues eso, luego tocaré uno que solo escuchen los perros. Genial. Por cada persona que se suscriba, pues tendremos una ráfaga diferente. Eso sí que será perreo del bueno. Exacto. Bien. Pues bueno, lo que iba a comentaros es, imaginaos, voy a simplificarlo más, vamos a dejar lo del tema de si esas células oyen o no. Imaginaos un pianista que está tocando en el piano, estáis viendo las manos, veis cómo se mueven, porque no olvidemos que hablamos de la música y del oído, pero nos estamos dejando la visión. Claro. Y es tan fácil como, a veces el lenguaje no lo da todo. Tú dices voy a ver un concierto, no voy a escucharlo. Y es importante. Y si yo voy subiendo con las manos, me ves tacar y de repente dejara de tocar notas, pero siguiera moviendo los dedos, estoy seguro que tú lo interpretarías. Pensarías que la música no ha acabado. Luego retomaría. Hay una obra, luego buscaré cuál es y la pasaré. Es contemporánea, no sé si es Xenakis o Varese. Que la obra acaba, hay un momento apoteósico, sube toda la tensión de la orquesta y cuando viene el percusionista, coge los platillos, va a hacer así y no toca. Y la obra acaba así. Es que es fascinante. Esto es un problema, Víctor, me encanta. Eso suena más que es la negación de la tradición del chimpún final certamenero de bandas. Y te quedas así y te genera más tensión porque te vas angustiado porque la obra no ha acabado. O no ha acabado para lo que tu patrón es acabar. En filosofía de la música, lo que has dicho da un estacazo directo al problema metodológico clave, que es distinción entre ruido, sonido y tono. Y el silencio, que es esta cuarta columna hercúlea, que es la que entronca con el arreglo que luego se hace de la ontología de la música, contraponiendo nominalismo, idealismo, respecto a esa relación entre la obra musical y su ejecución, que es otra de las áreas que estudia la filosofía de la música. Pero por no adelantar demasiado, las ondas que no sean perceptibles, ¿verdad? Como dices tú, no podrían formar un conjunto cerrado, categorialmente complejo con X, salvo que se entronquen en lo que se llama la semántica musical, que creo que es por donde ibas tú. Las teorías semióticas del significado musical, la relación entre música y texto, ¿no? Es decir, hay quien planteaba, recuerdo hace muchos años un debate con, yo no lo tuve claro, evidentemente ya murió, con John Bucking, que era el autor de Hay música en el hombre, que él estuvo analizando las tribus en África y demás, que yo lo tengo por ahí también. ¡Ay! Ahora lo voy a coger. Sí, pero yo lo tengo por aquí también. Preparado. Así que no puedo acompañaros. Sí. John Bucking fue un autor que hizo una serie de estudios muy interesantes sobre músicas en África, sobre todo en el sur de África, y él intentó establecer un paralelismo sobre hasta qué punto determinados patrones rítmicos se van interpelando culturalmente, y él iba detrás de la pregunta de la universalidad de la música. Él era muy proclive a toda esta moda de las teorías innatistas de Noam Chomsky, que tuvieron un fulgor y una fisis, un rebrotecimiento muy importante en los años 70. Luego eso es criticable, ¿verdad? Si la estructura musical es innata o no. Es decir, es un texto más o menos de los años 70, en concreto del 85, el libro que tengo yo, pero sigue siendo una referencia, como bien sabe Víctor. A donde yo iba ¿cómo podemos distinguir entre la estructura y el contenido y cómo podemos refutar a esta gente que dice la música no existe hasta que, hay teóricos que defienden esto, hasta que empieza a escribirse, hasta el siglo XI, hasta las partituras eclesiásticas y demás, ¿no? Pero por de pronto hemos visto algo muy interesante y es que el discurso estético y artístico puede incluir silencios o frecuencias no audibles como parte de un conjunto de obra, si bien el elemento material es el mismo. Esto sería como cuando utilizamos en poesía espacios o vacíos verbales o locuciones ausentes como un elemento que refuerzan la estética. Entonces ya hemos dicho algo bastante interesante, ¿eh? Ojo. Y volviendo... de hecho otra cosilla, que es que también va a raíz de algo que han comentado por aquí. Dicen si la visión, la imagen, puede ser parte de la música. Y
del mismo modo que el silencio tiene su parte, podríamos decir que el verlo también. No es la misma la experiencia de forma neurológica, eso se puede afirmar tajantemente, si solo escuchas algo que si lo escuchas y lo ves. Es más, hay bastantes fenómenos interesantes en los cuales una persona, tú puedes ver cómo está vocalizando unas sílabas determinadas y si te lo ponen en silencio es muy claro lo que están diciendo. Pero si te ponen encima un sonido completamente distinto a lo que realmente vocalizaría, tú transformas el sonido antes de simplemente tener que soportar la disonancia de que alguien te diga algo que no estás viendo que pronuncia. Por si alguien quiere tomar nota del ensayo, yo lo tengo en otra edición, en la de Alianza, lo leí hace ya como 14 años. Este libro es de 2006, pero él habla de la cuestión antropológica principalmente. Está hablando de la música benda, que es muy interesante, y de que Víctor conoce. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es la música o no, si queréis nos metemos aquí, ¿es la música una expresión humana o es una expresión propia de, y ahora veréis por dónde voy, cerebros con ciertas capacidades tanto cognitivas como neuronales? Lo digo, y ahora Ignacio me va enseguida a quitar la palabra, pero lo digo por el experimento famoso de las vacas, que ahora mientras resolvíamos los problemas técnicos hablábamos con Víctor de la pastoral de Beethoven. Bueno, pues creo que fue precisamente la pastoral de Beethoven la que se emitió a un grupo de vacas lecheras y hay quien tuvo la parsimonia de medir la cantidad de litros que daban e infirió que la música hizo que las vacas pues estuviesen más tranquilas y generasen más leche. Hay otros que dicen, cuidado, eso era porque en realidad la música tapaba otros ruidos que normalmente las estresan. Pero ¿os acordáis del pajarito este, la cacatúa, famosísima? La cacatúa de moño, esta cacatúa de moño rubio. Sí. Es el estudio este de Current Biology que habla de cómo la cacatúa era capaz de pues desplegar unas plumas y hacer unos movimientos rítmicos distintos y concretos en función de la música que escuchaba. Exacto. Y esto mismo, que es muy interesante, se ha replicado con otras formas de vida y lo sabemos a ciencia cierta, porque una cosa podría ser que fueran capaces de interpretar la música y de sentirla y otra que además pudieran producir movimientos rítmicos. Es como un marcador, pero que no es necesariamente indicador de si por detrás, por debajo, claro, hay unos procesos. Y por ejemplo, Robbie era un león marino, que de hecho podéis encontrar vídeos en YouTube y el estudio correspondiente, que era capaz de llevar el ritmo a las canciones de una manera mucho más coordinada que el resto de animales que se habían estado estudiando hasta el momento. O de humanos a veces. Es que, exacto, claro. Más que yo, pero podemos llevarlo más allá. De una manera que se vuelve indiscutible que existe un fenómeno al menos análogo a la música en otras especies. Y es con, aunque sea un poco cliché, los cetáceos, en concreto las yubartas, las ballenas jorobadas. Sí. Son ballenas que tienen la capacidad de comunicarse presuntamente, pero en cualquier caso transmitir información de algún tipo, sean capaces de decodificarla más o menos, hay información, con estilos. Estamos hablando de que hay una estructura presuntamente gramatical, que podría ser, si no un lenguaje, algo mixto con una música, con la propia estructura que tiene una composición. Y vemos repeticiones rítmicas y determinadas, por decirlo así, ¿cómo explicarlo? Recursos, como si fueran recursos literarios, pero en su forma de estar componiendo. Claro, es que yo creo que sí. Modas. Yo creo que también... De que sí, perdón. Por aquí nos dicen que bebamos agua, que es importante hidratarse. Es el automático, es el propio chat que de vez en cuando nos lo dice. Pero el caso de las ballenas jorobadas tiene una cosa muy curiosa, que es que no todas cantan lo mismo y tampoco es el caso de que todas canten cosas completamente distintas, sino que existen modas y van aprendiendo unas de otras y se van extendiendo. Las modas no ocurren inmediatamente en todo el planeta, sino que las distintas ballenas, a medida que se escuchan a kilómetros de distancia, van aprendiendo y contagiándose distintos patrones que por algún motivo les parecen más atractivos. Y cada 20 años cambian tanto algunos de sus patrones que podríamos compararlo con los cambios normales que hay en las músicas que todos escuchamos. O sea, es muy, muy apasionante. Sí. Yo creo que un matiz importante es, estamos hablando de qué es música y qué no lo es, como si fuera blanco-negro, si fuera una dicotomía, y a lo mejor hay una graduación y a partir de ciertos cerebros animales se empieza a entender esa idea de lo que puede ser música. Dar una definición general tiene que ser basada en nosotros, si queremos hablarlo como arte, pero también yo creo que hay que pensar en las primeras funciones de la música en la humanidad. Mi duda siempre ha sido
las primeras canciones tribales de las primeras civilizaciones eran para entretenerse o había además una función. Se sabe que los primeros ritmos que en Egipto se usaban para optimizar el trabajo. Esos ritmos de 2, que tienen que ver con el paso, ayudan a acoplar a todos en una misma labor. Es muy interesante lo que ha dicho Víctor. Fijaos que por un lado estaríamos distinguiendo la funcionalidad, ¿verdad?, de la música como lenguaje, que es lo que hablamos antes, la semántica lingüística como parte del estudio de la cuestión tan compleja, porque es tremendamente compleja. La cacatúa galerita que os decía, la del moñito rojo, lo que hace es reaccionar ante sonidos ordenados por humanos de forma musical. Entonces, en el caso de las ballenas se habla de sistema de comunicación, pero de lo que habla la zoomusicología es de cómo reaccionan los animales ante los sonidos y, en concreto, lo más interesante, ante sonidos producidos por humanos. Es decir, sería en todo caso que el animal quizá identifica patrones rítmicos, ¿verdad?, patrones de tono, patrones de altura, de longitudes de onda y demás, y que quizá pueda relacionarlos con sistemas de comunicación para los cuales ciertos cerebros, como decía Víctor, estén predispuestos. A mí me parece que es cruzar una línea roja, sobre todo entendiendo la música como emitida por un sujeto operatorio con voluntad, ¿verdad?, y no reducible al espectro exclusivamente funcional o de comunicación. Sí que me encanta lo que dice Víctor porque tiene mucha relación con el origen de la pintura rupestre, sobre la que tanto se está, que es perfecto, estamos conectados. Al final, la pintura rupestre, hay muchas teorías sobre qué se encuentra detrás, ¿no?, sobre qué la origina. La pintura rupestre, el arte parietal en concreto, tiene mucho que ver con prácticas posiblemente azarosas, pero también unas funcionalidades claras de relación con númenes, es decir, con creencias sobredimensionales y puramente pragmáticas, mucho más materiales, como decía él, marcar zonas, marcar alimentos, marcar enemigos, es decir, pero lo que voy yo denotativas. Cuando veo en Altamira ese búfalo o ese bisonte tan bien hecho, pienso que tiene una función incluso pedagógica. Para mí eso es una pizarra, estás enseñando a tus vástagos a cómo cazar. Pero luego me pongo en la piel de ese pintor y pienso, joder, seguro que estaba disfrutando mientras lo hacía. Es perfecto, porque hay un sí, una composición compleja. Pero de todos modos me parece interesante plantearnos otra cosa que no hemos llegado a nombrar, aunque lo hemos dejado más o menos presente, y es eso de que tal vez la definición la vayamos a imponer nosotros, porque sea algo progresivo, que dependa de factores diversos que tengan que coincidir en un ser vivo, pero que tal vez puedan interpretar algo que sea música de forma antropogénica y que no tengan una música propia ellos como especie, o tal vez lo contrario. Y ver qué significa, perdona, esa resonancia de la cacatúa. Esa cacatúa de alguna forma está resonando con lo tuyo. Tú no sabes si es puramente, está escrito en su cerebro, que por lo que sea. Yo ahora voy a poner un ejemplo un poco bruto, pero para intentar explicarme. Yo ahora puedo tocar una nota y algún hierro de mi habitación puede resonar, porque es un armónico y tal. Y yo no voy a deducir que ese hierro está vivo y se está emocionando por mí. Eso es yo sé por qué está resonando. Es que tiene la misma distancia que mi cuerda. Reacciona a estos ritmos. O hay una intención en ella. Es que siempre es la intención. Distintos factores y que nuestra decisión será si queremos llamar a música de los últimos 2 minutos enteros. Eso es un... Vale. Genial. Víctor decía... No pasa nada, ha sido culpa nuestra. Nos informan de que se ha perdido el audio. Bueno, el caso. Que era una mini conferencia ya de Víctor. Exacto. Sí, pero bueno. Víctor decía, muy brevemente, para que tampoco sea muy pesado repetirse, que de forma muy burda y simplemente para hacer una reducción fácil de comprender y de entender la analogía, podríamos plantearnos si el hecho de que un hierro de su habitación resuene, pura física, ante que él toque una nota del teclado, puede considerarse como que tiene cierta sensibilidad el hierro a la música. Si de alguna manera está percibiendo o sintiendo, del mismo modo que la cacatúa, de forma mecánica, puede estar reaccionando.
pero sin tener una percepción más profunda de Claro, aquello sin que atribuir estás. voluntad. Exacto. Sí, Entonces, sí. eso es relevante y por eso decía que posiblemente la definición acabe pasando por una serie de características que tenga que cumplir, características que pueden ser independientes aunque a nosotros no nos lo parezca. El hecho de que un animal pueda tener la percepción del ritmo y no de la melodía es algo totalmente viable. De hecho, hay individuos que son arrítmicos, ya no lo que popularmente se entiende así, sino que neurológicamente son incapaces de diferenciar un ritmo de otro y que en cambio pueden perfectamente distinguir tonos y de alguna manera experimentar la música y disfrutarla. Bueno, Ignacio, nosotros mismos como sociedad, lo voy a decir es con matices, la evolución del ritmo ha sido lentísima en la sociedad occidental. No es hasta el siglo XX donde aparecen las primeras obras solo rítmicas, cuando hay tribus por ahí perdidas que llevan haciéndolo milenios. A nosotros, porque venimos de Grecia, venimos del estudio matemático de Pitágoras, de las cuerdas, otros cerebros a saber lo que les puede costar o si de verdad lo están haciendo. Dicen por aquí en el chat, la música tiene silencio, pero el directo de escenio también. Sí, ya lo he leído. Hay sí, algo sí. que no hemos... Eso es creatividad, eso es arte. Conseguir Sí, mira, hacer una broma con material que hay por ahí. Han puesto muchos ejemplos de aves, como por ejemplo acaba de comentar José Ramón 1978, que el ave lira imita los sonidos que le rodean y crea su propio canto de apareamiento a partir de lo que oye. De forma puramente mecánica, sí, pero no sabemos hasta qué punto está entendiendo que ahí hay algo más allá que la propia imitación. En la imitación no tiene por qué haber música, no tienes por qué entender. Puedes crear un programa informático con relativa facilidad. Bueno, volvemos a lo mismo. Imite. Una grabadora está imitando tu música. Está con un nivel de tal cual. perfección Claro. del 90 y tanto %. Claro. ¿Y qué es lo que tiene valor aquí? El hecho de que el ave sea sensible a la música y es lo que consigue que por selección sexual encuentre pareja, o es su capacidad para imitar mecánicamente un sonido, que posiblemente sea eso lo que se está valorando de forma tácita. Claro, Entonces, son cosas distintas. hay algo que no hemos comentado, pero que creo que viene ahora mismo al pelo, y es el concepto que necesariamente ha de urgir la música, que es la memoria. Cuando hablamos de las aves, ¿verdad? O de las ballenas y de las modas, entendemos, partiendo de la definición de George Dickey entre teorías del arte de tipo natural y teorías del arte de tipo cultural. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las primeras consideran, digamos, que el arte emerge de una actividad natural, cuya creación es resultado de una conducta natural, y por contra, esas teorías del arte, entre la que podríamos entroncar la música, tal y como la vamos perfilando en esta pseudo definición del programa de hoy, es la que requiere de unas estructuras institucionales como una matriz necesaria y suficiente. Es decir, la música entendida culturalmente requiere que se pueda transmitir como aprendizaje. Y esto los animales no lo hacen. Es decir, por mucho que esa cacatúa mueva sus plumas de una manera más o menos pautada, no transmite este aprendizaje. Y esto nos lleva directos a que podemos considerar la obra musical tanto como lo registrado como lo expuesto, y en el sentido en el que, digamos, el intérprete musical, que a menudo es un autor distinto del propio compositor, Víctor nos puede decir mucho, cada vez más. Claro, cada vez más, efectivamente, que cada vez más podríamos hablar entonces de actividades sonoras dotadas de funciones sociales, pero que no necesariamente son estéticas. Y entonces estas actividades sonoras con funciones sociales pueden ser el sistema complejo de silbidos que tienen en ciertas islas de Canarias, que se está perdiendo. Esto no sería música, o por lo menos no sería una música de las músicas, por ejemplo, de la tiene un cierto, aunque pequeño, grado de deliberación, por lo menos, ¿no?, hacia dónde dirige el canto. Los lobos se suben a las cumbres de las montañas para tener una acústica mejor, no porque tenga ninguna relación con la luna. Aquí hay una cierta deliberación, no hay... Sí, vale. Porque Vale. vale, perfecto, porque yo estoy maldito, por eso se va el sonido. Bueno, yo iba diciendo, resumiendo mucho, que podremos encontrarnos
digamos, interpelativa, etcétera, pero no necesariamente una función estética. Hablábamos de cómo los animales emiten sus sonidos en determinados entornos, altitudes, ¿verdad? Hablaba de los lobos, no sé si se ha escuchado, cuando se suben a los riscos de las montañas para que su aullido lo hacen de una manera inconsciente, pero no necesariamente automática, sino deliberada por instinto y aprendizaje, es decir, una mezcla. Podemos entonces acotar todavía más el núcleo, por lo menos, de la idea de música como institución generada por humanos y con fines estéticos, o cabe hablar de música con fines no estéticos. Ejemplo, danzas tribales que tienen un fin de rito de paso, hablando en la tesis de Paul Allen, o hablando de danzas de guerra que tienen un fin estético, pero a la vez pragmático, como implicaba Víctor antes. Aquí hay un concepto evolutivo que es, yo creo que bastante relevante para llegarlo a entender, y es el de exaptación, porque si queremos trazar una línea, es muy probable, porque es como funciona muchas veces la evolución para este tipo de saltos tan sorprendentes como puede ser el desarrollo de la música, pues a través de una especie de bypass, de que en un primer momento las capacidades cognitivas necesarias para desarrollar la música tuvieran una finalidad distinta de aquella por la que finalmente se han ido seleccionando. O sea, tal vez al principio esos ritmos tenían la capacidad de calcular la velocidad a la que viene corriendo hacia ti una estampida de lo que sea, en función de si sus pasos son más rápidos o menos rápidos. O, en fin, muchas características que puede ser sobre, por ejemplo, la percepción temporal, la simple percepción temporal y los patrones que combinados te permitan acabar percibiendo ritmos. Y si esto es así, podríamos decir que el principio de la música y por lo tanto lo que podríamos llamar difusamente música en un principio evolutivo tenía una finalidad puramente práctica. Ya fuera lo que dices, exacto, una protomúsica o no, porque ¿hasta qué punto se mantiene parte de esa funcionalidad después, cuando ya sigue siendo música? El ser humano el que le da otra función, porque has ido a poner el ejemplo de correr para medir distancias y yo te voy a poner el ejemplo del arco. El arco que se usaba para hacer fuego luego empezó a usarse como sonido de cuerda. Son los primeros arcos que eran arcos tanto como para hacer fuego como armas. ¿Por qué? Porque yo tengo, o sea, volvemos al ejemplo del hombre que pintaba en la pared el bisonte y decía, ¡jo! Me está quedando guay. Tú haces fuego, ya cumplió su función, que es hecho el fuego, está la carne al fuego, tú estás con el arco y es innegable pensar que jugaras a darle golpecitos y dijeras, ostras, qué sonido más curioso. Y empiezas a experimentar y a probar con arcos de distintos tamaños. Y empiezas a darte cuenta que hay ciertas relaciones entre ellos y que te permite jugar con ciertos sonidos que a lo mejor no están en la naturaleza porque el sonido de un arco pues no es tan natural, o sí, y empiezas a imitarlos. Yo creo que cuando empiezas a darle otra, que es la de entretener. Por eso, por todo esto, me parece que tal vez es difícil llegar a decir que la música es estrictamente estética o con los fines que estábamos intentando definir, pero porque me parece, y quiero que Luis se extienda con esto todo lo que haga falta, que aquella definición a la que lleguemos va a ser una definición operacional, una definición creada por nosotros para poder trabajar con ella, intentando minimizar las exclusiones de cosas que intuitivamente nos parezcan música y intentando incluir todo aquello que sí lo sea, pero nunca pudiendo trazar una frontera perfecta y objetiva. El problema, claro, sí se pueden trazar fronteras perfectas y objetivas, pero tienen la limitación de aplicación, como hemos hablado con Ignacio y con Crespo en otras ocasiones, de la derivación respecto de tu propia teoría que tengas sobre el arte, o teoría de la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, la filosofía de la música es una reflexión de segundo nivel, ¿verdad? En esto estamos de acuerdo, sobre la naturaleza de la música. Primero tiene que darse la música, previamente a la música los materiales formales de los que hablábamos, que son desde el que compone hasta el que interpreta, hasta el soporte material, por supuesto el sonido, el canal, el oído. Todo esto forman parte de los elementos materiales de la música, no necesariamente el instrumento, pero también el instrumento, pero incluso hay elementos materiales institucionales como hoy en día forman parte de la música y tienen que estar introducidos en la definición, que es la institución, la orquesta, ¿verdad? Todo esto forma parte de lo que es música. El problema aquí es que, y por supuesto el público, ¿verdad? El problema es que para entrar a definir qué es la música,
tenemos que tener claro desde qué corriente filosófica estamos hablando, desde qué teoría de la música estamos hablando y desde qué presupuestos epistemológicos y ontológicos estamos hablando. Porque la definición explícita de la música va a depender mucho de eso. Me estoy acordando ahora de Platón. Platón decía aquello de que la música es el arte educativo por excelencia, que se inserta en el alma y nos lleva a la virtud. Fijaos, se inserta en el alma. Robert Fludd, que lo conocerá Víctor, el físico, músico, alquimista, bueno, era un poco de todo, inglés, él se basaba en las teorías de Pitágoras, al que tendremos luego que, pues, aunque sea homenajear, ¿verdad? Mínimamente, porque en él entroncan matemática, filosofía y música, es como nuestro gran referente, ¿verdad? En Occidente. Entonces, él, fundamentándose en estas teorías pitagóricas sobre el origen de la música, decía que esto no fue una invención del hombre, sino del creador del mundo. ¿Por qué? De ahí, bueno, es que son constantes las referencias a los grandes compositores que hablan de cómo se sienten invadidos por una divinidad. Es la deidad, es Dios el que escribe a través de mí. Yo soy un filósofo materialista y por tanto ateo y descarto esta opción. Pero la definición de música va a ser la sublimación de la virtud del hombre si partimos de una filosofía, en este caso, idealista y no materialista. Entonces, por tanto, sí se pueden hacer definiciones cerradas de lo que es música. En concreto, Vicente Chuliá tiene, desde el materialismo filosófico heredado de Gustavo Bueno, que Bueno fue uno de mis maestros, tiene un manual de filosofía de la música increíblemente complejo y detalladísimo técnico. Él es músico, él es compositor, y después se ha interesado por la filosofía de la música, como os ha pasado a muchos, ¿no? Porque, claro, empiezas a reflexionar sobre el propio objeto de tu quehacer diario. Y desde un punto de vista de ese cierre de las categorías y de la escuela de la que trabajes, sí puedes dar una definición cerrada. El problema es que, al igual que se hace en filosofía, se filosofa contra otro. Por tanto, la teoría de la música que tenga Víctor, probablemente él la construya contra la que tengo yo o yo contra la que tiene Ignacio. A eso me refiero, que creo que tienes que hacer, por decirlo así, ciertos sacrificios y que tu concepción de la música tenga... Si quieres trazar una línea, una frontera que defina lo que es y lo que no es posible que para hacerla teórica y suficientemente fuerte tengas que excluir cosas. Y hay que darle nombres y apellidos. Claro, porque tú la construyes para trabajar con ella. Al final, otra pregunta podría ser, ¿por qué tenemos que dar una definición de música? Claro. Porque nos hace falta, si no estamos aquí haciendo castillos en el aire. Yo tengo una definición de música porque es la que cuadra con el tipo de obras que hago yo para justificar que mi trabajo es serio y que sale de un sitio. Muy interesante. Sí. Lo cual no deja de ser una definición subjetivista y psicologista. Claro, por eso decía. Pero eso no quita a que no podamos alcanzar parámetros objetivos de medida. Comunes. Sí, me he expresado mal porque no quería decir objetivos. Evidentemente puedes establecer la definición en función de parámetros objetivos. Me refería a que te quedaras suficientemente tranquilo sobre que el fenómeno de la música es algo que existe más allá de tu interpretación. Sí. No, yo te he entendido. ¿No? Hombre, so pena de caer en el solipsismo que también se sostiene hoy en día, de decir, la música solo existe en el momento en el que alguien es capaz de escucharla o solo existe si yo la califico como música, ¿no? Es el koan del árbol que cae. Eso hay que tener cuidado, exacto. Efectivamente. Porque sí que desde ciertas perspectivas podríamos decir, vale, si quieres definir la música así, esto es cierto, pero porque tú en tu definición estás integrando el hecho de que tiene que ser decodificada por un cerebro o por una cognición. Entonces, en ese caso, evidentemente, para que sea música tendrá que haber alguien que la escuche. Pero es un argumento, es una petición de principio, es un argumento circular. Exacto, ese es el tema. Es curioso que se ha empezado a intentar definir más de forma más rigurosa a partir del siglo XX, cuando empieza la música a evolucionar, a trabajar con el ruido y necesitas atarlo todo para que la gente no piense que estás haciendo cosas que no son música. Ese es el tema. Que cuando empiezas a variar y a innovar, necesitas tener algo que te respalde en tu actividad creadora. En el siglo XVII nadie dudaba de lo que era o no era música, porque estaba, como dice Luis, dentro del sistema, dentro de la sociedad. Si tú aporreabas el piano, nadie sabían que eso no era una sinfonía. Ahora ya hay dudas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es? Nosotros tenemos en el conservatorio una asignatura que es música contemporánea, donde literalmente nos dicen, aquí venís a aprender a distinguir la obra de arte de la basura. Porque llega un momento que no es fácil, hay que ver el discurso. Y entonces ves que los que han pasado la historia grandes no se diferencian tanto de Beethoven, solo que han cambiado la paleta de pintar. Pero el discurso sigue siendo el mismo porque todos son humanos. Esto y hay unas formas, hay unas reposiciones y un material. Pasa que a lo mejor el material son 4 ruidos o un estornudo, pero ves cómo va evolucionando.
te voy a hacer una pregunta sobre eso, que creo Son que las es muy buenas. importante que abundes en ello, pero antes leamos algunos comentarios. Dicen por Vale. aquí, o sea que primero se hacen las cosas por funcionalidad y más adelante, con más conciencia, se les da sentido. No necesariamente, la exaptación no tiene por qué tener una conciencia detrás, simplemente que de repente desarrollas una variación en tu anatomía que era por una presión selectiva hacia una función concreta, por ejemplo, Sí. una especie de plumaje que te proteja del frío antes de que puedan siquiera sostenerte en el aire, y de repente, como esa especie de pelillo fino con muchas fibras empieza a crecer y a volverse rígido, ejerce resistencia contra el aire. Y ves que puedes utilizarlo, automáticamente encuentras determinadas ventajas al utilizarlo para aletear y subir por pendientes. Y aquello que has desarrollado por una presión selectiva de cubrirte del frío empieza a valer para escapar de peligros aleteando sobre el suelo. Y cuanta más resistencia se genera a través de selección, más fácil es subir pendientes inclinadas y tal vez más fácil es de repente despegar un poquito o planear. Y el vuelo ha surgido por exaptaciones. No necesariamente así, porque esto es una de las muchas hipótesis que hay, pero es una opción. En este caso, sí que estamos planteando que muchas funciones cognitivas muy elevadas, ya puede ser pues, nuestros lenguajes profundamente complejos o las matemáticas, aunque hayan tenido una ventaja evolutiva concreta, no es necesariamente una ventaja por ser disciplinas tan desarrolladas como ahora mismo, sino porque aquellos motores cognitivos que las hacen posibles, aquellas funciones básicas sobre las que se asientan, tenían funciones mucho más del día a día en la naturaleza. Encontrar patrones, predecir el comportamiento de los enemigos, etc. Entonces, esto me parecía que era importante puntualizarlo porque si te quedas solo con la frase es fácil llegar a Mira, ahora un ejemplo más, perdóname, con el tema de lo de la evolución y las funciones, igual que el ejemplo del arco. Cuando se construyó el piano se construyó para unas funciones, era un instrumento, pues eso, muy aristócrata, para que todo el mundo tuviera como una mini orquesta en casa, ¿no? Y ya en el siglo XX al señor John Cage se le ocurrió meterle tornillos y cachivaches para conseguir otra sonoridad. Mucha gente opina que eso es una barbaridad, que tú no puedes cambiar la función para la que se ha creado, que si quieres te inventes otro. Pero cuando descubres de dónde viene el porqué de esos tornillos, entiendes que al final todo es una evolución y un desarrollo. Y resulta que John Cage se le encargó hacer una obra para un ballet y tenía que ser una obra de percusión. Y cuando fue al sitio del estreno, se dio cuenta que era tan pequeño que ahí no cabían suficientes percusionistas, pero sí que tenía un piano. Y decidió modificar ese piano para que se transformara en un instrumento de percusión. Al modificar cada cuerda, las teclas se transformaban en botones que articulaban instrumentos de percusión. A mí me parece una idea sublime. Ha llevado ese instrumento a otro paso evolutivo. Es muy bueno. Cuando ya entiendes la razón, no es este tío pues ha metido tornillos porque no se le ocurre nada nuevo. No por azar. Exacto. Es que aquí hay otro... es que de verdad estoy feliz, estoy ahora mismo feliz. Se me queda cortísimo el tiempo, es un tema muy interesante. Quería hablaros de la moralidad de la música, pero lo voy a mandar a la porra porque no procede. Hay algo, claro, no da tiempo. Hay algo que sí que me gustaría rescatar y es el tema de... porque la gente se acuerde de que estamos en un programa de escepticismo, ¿verdad, Ignacio? Aquello que no es que no lo hemos comentado, pero fue buenísimo, fue muy sonado. Y es el famosísimo efecto Mozart. Porque ese nos puede llevar a buena música, mala música. Cuando una música no es buena decimos que es un ruido infernal, pero esto pasa desde la Grecia clásica, cuando no encaja en el canon. Y es lo de siempre, ¿no? Pero la música dionisiaca, ¿no, Luis? Totalmente, claro. Apolínea. Claro, efectivamente, el orden y el cosmos, el caos y pero además, lo hablaba con Ignacio al principio, de que hay una justificación científica y física de por qué se han generado esas dos líneas de pensamiento. Y acabo esto y perdona que te he interrumpido. Por favor, pero si eres el invitado, yo solo soy un actor secundario, tú eres el protagonista. No. Es que además cuando has hablado antes de lo de que habéis estudiado mitología, me he acordado. Sí. La música apolínea, que se considera la perfecta, la que entra dentro del canon, la de Apolo, cuyo instrumento es la lira, es porque la música teórica griega está basada en el estudio de las cuerdas. ¿Por qué? Claro. Porque es lo más fácil de reproducir. Tú tienes cuerdas iguales del mismo material, vas colgando de mismos pesos y consigues las mismas tensiones. Y ves que hay una relación matemática, porque es fácil de ver. Pero ¿qué pasa con los instrumentos de viento? Que aunque hagan los agujeritos a las proporciones pitagóricas,
el soplido tuyo también afecta. Y Esto el momento es bueno. que no soples igual, suena desafinado, suena infernal. Y por eso se asocia a la flauta de Pan, de Dionisio y todo esto. Y eso aún sigue ahora, ¿eh? La orquesta es lo elegante, los violinistas. Claro. Los clarinetes es la charanga que tocan en fallas. ¡Ey! Seguimos con... Corto esto ahora mismo, ¿eh? Corto esto ahora mismo. Con los clarinetes, nada. No, claro, porque Ahora Ignacio es continúa. Ignacio es un gran defensor del tamborilero. Pero. No, yo he sido clarinetista, así que. ¡Ay, qué cuidado, bueno! cuidado. Mira, esto no lo sabíamos aquí. Bueno, pues la dolzaina. Pero, claro. Pero es que la tesis de Lango, de John Lango, que lo conocerás, Víctor, es la de que para poder hablar de música tenemos que hablar de sonidos estructurados, ¿verdad? La clave aquí no está tanto en que sean estructurados o no, porque eso es no decir nada. Es si esos sonidos los estructuramos nosotros de una manera arbitraria o están intrínsecamente estructurados. Y esto encaja mucho con nuestro gran protagonista, al que tenemos que hacer, si me lo permite Ignacio, una mención mínima, que es Pitágoras. Y de ahí quizás saltamos al efecto Mozart, si le parece bien al jefe. Me parece bien. La armonía. Es decir, la armonía es una ocupación constante de la escuela pitagórica en todas las etapas en las que va desarrollándose. La música para los pitagóricos, y esto es lo importante, tiene un carácter metafísico. Es decir, es una elevación y una purificación del alma, a la par que permite una contemplación intelectual. Pero la música es tan importante para Pitágoras porque se deduce de ella una relación que es congruente, que no es arbitraria, de sonidos agradables y de pautas matemáticas. Claro, ¿qué se considera agradable? Es lo que ya es producto evolutivo y refinado culturalmente. Pero digamos que esa congruencia para él representaba, como luego, por supuesto, el cosmos y todo el modelo en Ptolomeo heredero de Pitágoras, un orden y, por tanto, un control de lo desconocido. El análisis matemático que hacen, bueno, cuenta Boecio, ya sabéis, por si el chat no lo conoce, que Pitágoras empezó observando cómo sonaban distintos martillos golpeando en los yunques de los herreros de la época, ¿no? Y entonces él observó que a diferente tamaño y, por tanto, peso del martillo, el sonido era distinto. Esto nos lo puede contar Víctor perfectamente. Sí. Me estoy metiendo en su área. El caso es que se piensa, según Boecio, que lo que hizo luego es ir a su casa y colgó de unas cuerdas los martillos de distintos pesos y, por tanto, tamaños, y observaba que producían los sonidos correspondientes. Pero hay algo que no encaja ahí, y esta es la crítica que se ha hecho siempre desde la nueva ya teoría de la ciencia, y es que la frecuencia del sonido producido por una cuerda que vibra no está en proporción con la tensión de la cuerda, sino con la raíz cuadrada de la tensión, que esto es algo que ya se empezó a desarrollar después, es decir, había un matiz, un refinamiento, y entonces es cuando Pitágoras, al que por cierto no le interesaba la música en nuestro sentido moderno, sino que le interesan los números, le interesa el triángulo, el concepto de triángulo, de número, de intervalo. Entonces luego coge él y lo que parece que hizo es inventar este instrumento monocorde, ¿verdad?, que le sirve para verificar la teoría musical. Entonces lo que hace él es tensa la cuerda, ¿verdad? Tensa una cuerda musical que toma como referencia y la va dividiendo en 12 partes iguales. Y de ahí salen, sale la octava, sale la quinta, salen las fracciones, ¿verdad? El medio, los 3/4, los 2/3 y demás. Pues la octava, la cuarta, la quinta. Entonces los sonidos musicales, él comprueba que se corresponden a números. Y entonces los del mismo tono se corresponden al mismo número y los de tonos distintos a números distintos. Y entonces él establece la conexión de la armonía musical. Pero la pregunta aquí gorda y dura, que llevamos 25 siglos haciéndonos, Pitágoras es siglo VI, V antes de Cristo, más de 2500 años, es ¿esa relación que nos resulta agradable está en la naturaleza? Es que yo quería acabar con eso. Y que esto es gordo. Pero porque creo que hay una pregunta incluso previa. Y es la que quería que abundara ahora mismo Víctor, claro, sobre lo que dijo antes, y es, ¿todo vale? ¿Todo es arte? ¿Todo puede ser arte? ¿Existe alguna limitación en cuanto a arte? Es que entre caer en un relativismo muy bestia y establecer ciertas indicaciones, pues no sé. Bueno, te voy a contestar rápido mientras pienso la respuesta de verdad. Si tienes público que vaya a escucharlo, ¿no? Y paga. Lo que ha dicho Luis, está el emisor, o sea, el compositor. Luego el problema de la música es que, a diferencia de otras artes, necesitas un intermediario, claro, que se interprete. Pero necesitas un público, como en todos. Mientras haya público, hay arte, ¿no? Si hay alguien que le gusta lo que haces,
mientras haya público hay algo tal vez, pero yo he decidido llamarle arte y han venido, pero no necesariamente han venido porque yo le llame arte. Tal vez le llamo gato, les gusta lo mismo y no por ello lo que yo estoy presuntamente tocando es un gato, por mucho que tenga audiencia. Entonces habrá que preguntarse si vienen 2 veces, si vienen a tu segundo estreno. Acaban de regalar un montón de suscripciones de golpe. 5 Bueno. suscripciones. Gracias, Mikidoc, porque sin Crespo es difícil que la gente haga suscripciones. Estamos además haciendo un programa muy duro, así que os agradezco a todos muchísimo que sigáis aquí. Es que se ha ido Crespo y nos hemos desatado. No, total, pero es que... No, eso es porque si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas, Ignacio? No, que yo os he llamado a los dos porque quería eso, quería hacer algo que no me habría Quería la implosión. ¿En qué sitio iban a tolerar una conversación de divulgación de 1 hora y media sobre escepticismo, música y filosofía? Filosofía, la música, matemática, bueno. Ahora que has dicho lo de si todo vale, retomando lo que ha dicho Luis de la cuerda y tal, mi pregunta es, se estudió una cuerda porque era lo más asequible. Porque los armónicos de una cuerda siguen la serie armónica de un medio, un tercio, tal, exacto, y es fácil de reproducir. La pregunta es, si tú ahora coges y estudias los armónicos de un tambor, te sale un orden completamente caótico que justificaría hacer música completamente distinta. Es que esto es fascinante porque la definición de música que tenemos depende de los materiales que hemos sido capaces de construir. Teoría del caos. Si cambias un parámetro en una parte al menos. Material, a lo mejor hubieras acabado haciendo otro estilo de música, como pasa en tribus que tienen una música completamente rítmica y que las notas parecen desafinadas. Desafinadas para nosotros. Eso es, sin embargo, las frecuencias se pueden alcanzar con distintos instrumentos. Las notas de las ondas monocromáticas tú las puedes ir reproduciendo siempre y cuando encuentres esa resonancia para cada objeto, sea un vaso, un cubo o un hueco o un tronco vacío. Exacto, que iba a decir que un instrumento sea de percusión no quiere decir que no tenga tonalidad. O sea, eso depende de cómo lo construyas. Hay un vídeo muy bueno de Crespo con Altozano, me parece, sobre esto. Claro, sí, porque... Creo que no lo he llegado a ver. Pero recordemos que existen timbales que puedes llegar a regular para que produzcan una nota y otra. Y siendo... de hecho, el timbal por definición está afinado. Por eso. Y no solo eso. Sí. Y corregidme, pero el piano es una percusión. El piano, sí, desde el siglo XX se considera instrumento. A ver, por eso. Es cuerda percutida. Es que, claro, si empiezas clavicordio, va a ser. Por eso lo he dicho como, pero que si nos ponemos tontos. Si en el chat tienes algún pianista, vas a tener problemas. Lo tengo claro, pero por eso lo he dicho así. ¿Qué os parece el tema yo estoy abusando de vosotros, el efecto Mozart? Es que a mí me encanta, porque yo soy del 82, Víctor, soy el más viejo del horizonte. Y entonces me acuerdo de que por aquellos entonces hubo una mala interpretación de un ensayo científico que se puso muy de moda en los 90, no sé deciros el año, no me preguntéis, no me acuerdo del título, pero hablaban de que escuchar la música del célebre compositor austríaco pues ayudaba a desarrollar la inteligencia a largo plazo, no solo la calma y el bienestar en el niño, sino que incluso antes de nacer, aplicado a las madres, ¿verdad?, que estaban en estado de buena esperanza, pues permitía que esa persona después desarrollase unas facultades extraordinarias. Se vendieron millones de copias de discos de este mejunje para jóvenes, niños, incluso fetos, como os digo, pero aparte de que la ciencia es absurda y lo ha desmentido, sí que sabemos que escuchar música provoca un efecto positivo en la atención durante unos minutos porque reclama, ¿verdad? Y aquí es Ignacio el que igual nos puede dar la clave. Y luego me gustaría una opinión de Víctor, y me callo, sobre la musicoterapia, que no lo hemos sacado. Vale, me callo. Ahora nos meteremos. Ahora que el programa va a durar hasta las 2 de la mañana... Una cosa, que intento responder. Lo del efecto Mozart es un poco más complejo de lo que has dicho, aunque por supuesto que las sensaciones que ellos tenían... O sea, el aumento de inteligencia es un bulo, pero sí que hay cierto efecto. Igual no solo con Mozart, ¿no? Sino con... Es sobre todo un tema en cuanto al tiempo. Vale. Se sabe que el rendimiento en determinadas tareas relacionadas con la inteligencia espacial y lógico-matemática pueden mejorar temporalmente después de haber consumido durante un tiempo. Eso, ese fue el experimento, pero eran unos minutos, no a largo plazo. Pero no es necesariamente solo por la capacidad de atención, que por supuesto también tiene ahí un papel que juega, sino también por, de algún modo, que todavía no llegamos a entender, eso, ojo, no solamente la música de Mozart, ni siquiera no solamente la música tiene estas propiedades, sino que el mejorar esta inteligencia lógico-matemática o de visión espacial se debe a cosas un poco más complejas y más variadas que la música.
Simplemente que se ha estudiado con eso. Y porque lo habéis vuelto a repetir por el chat, que ya sé que es cuerda percutida. Lo que estoy diciendo es que es una percusión de algo. Te ha avisado, Víctor, no te quejes, te ha avisado. No, pero es que lo dije, fíjate. Yo iba diciendo como... Además, no, ha sido muy cauteloso, iba como en terreno minado, es verdad. Porque sé de lo que estaba hablando, pero estaba intentando hacer una reflexión que sigue siendo correcta. Y es que tú estás percutiendo algo y por lo tanto algo puede estar afinado a pesar de que produzcas el sonido por percusión. Los pianistas que se sienten ofendidos ofenden a los percusionistas, que son los últimos ofendidos por todo esto. Por supuesto. Y a los maestros del djembe, sí. Claro, como si fuera peor por ser de percusión, ¿sabes? Con lo que mola. No, eso es lo de que el humor tiene que ir de abajo arriba. Oye, y compañeros, ¿y musicoterapia qué? Yo aquí me callo porque... Yo ahora iría a la definición. Dejad que diga una cosa que no se suele decir y te doy paso, ¿vale? Porque es que suele ser un motivo muy espinoso por el cual la gente acaba desestimando las opiniones en contra de la musicoterapia. Y es que musicoterapia se ha vuelto un término muy ambiguo, donde entra casi cualquier cosa. Yo he visto referirse a la musicoterapia como ejercicios de digitación con distintos instrumentos para tratar supuestamente ictus y determinadas enfermedades en las cuales se ha producido una neurodegeneración. Entonces, por eso es muy relevante, porque por supuesto que si tú intentas rehabilitar a una persona que ha tenido lesiones neuronales relacionadas con la psicomotricidad con ejercicios de psicomotricidad, va a mejorar. De hecho, hay pruebas de motricidad fina ajustando tuercas y haciendo otra serie de cosas. Que sea un clarinete o sea una viola, pues es casi... O una Nintendo Game Boy. Exacto. Pero es verdad que se escudan muchas veces en eso. De ese modo podríamos decir que ciertas ramas de la musicoterapia tienen una validez, pero porque han querido elegir instrumentos musicales y no otra cosa. Pero hablemos de lo que puramente se entiende así. El hecho de escucharlo. ¿Qué terapia? Estamos hablando de... No, es que hay gente que pone Mozart para curar un cáncer. Vale, evidentemente eso es pseudociencia. Pero Beethoven, si lees, que es genial, os lo recomiendo, el famoso testamento que escribió cuando pensaba que iba a morir ya, que prácticamente era una carta de suicidio, acaba arrepintiéndose diciendo que aún tiene mucha música por quedar y que eso le va a salvar. Joder, pues a esa persona le salvó la música. Entonces, ¿a qué referimos con musicoterapia? ¿Cuál es la terapia? ¿Es psicológica? Claro. ¿Es una persona con depresión? Pues, joder, claro que te puede ayudar. Porque un tema que quería comentar antes sobre la funcionalidad es el tema del ego, del creador. Muy bueno. Y esto lo creo yo, pero es mío. Entonces, esa música reafirma al ego. Cuando un pianista o un músico toca y recibe el aplauso del público, tu ego crece y te sientes mejor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y una vez discutía con un compositor que decía que lo importante es la obra, no importa de quién sea. Le dije, compón algo y no pongas tu nombre. Dijo, hombre, no. ¿Quieres que se reconozca como tuya? Pues ahí también hay terapia para trabajar a la gente con ego frágil. Ser músico siempre está bien visto en sociedad, aunque luego se paga poco. Celibidache, el rumano, hablaba de esto, ¿verdad, Víctor? Hablaba de que no existe la interpretación de la música, no existe. Es decir, que la música en el momento en el que sale el autor no se puede interpretar. Eso es otro terreno. Eso es otro terreno también de filosofía de la música, pero hablaba, claro, esto refuerza el ego, es decir, nunca va a haber exactamente la misma música aunque se interprete, es decir, nunca es exactamente la misma canción. Esto... Pues esto vamos, es que podríamos hablar de... Pero esto se nos va. ¿Hay música en una partitura escrita o hay cuando la interpreta alguien? Porque yo ya, por la experiencia que tengo, cuando veo una partitura la puedo entender más. Mi opinión personal es que la partitura en sí no es música hasta que es ejecutada. Es una si queremos, una topografía musical, pero esto requeriría muchas justificaciones que no me da tiempo de hacer. Pero, ¿y tu capacidad de leerla y por lo tanto experimentarla, representarla en tu cabeza? Es otra cosa, porque al final entramos dentro del plano subjetual, ¿no? Es decir, si entendemos la música como la manifestación con fines voluntarios o estéticos de una serie de intervalos, un núcleo y un corazón en torno a un cuerpo, pentagrama, diagrama, XY de patrones, hasta que no se representa, no es música. Es una idea de música o si queremos, un monólogo interior musical. Es decir, no puede haber un recital de poesía si el que está con el libro delante lee para sus adentros, ¿no? Sería un poco... Porque es el único público. Pero es una definición sociológica de la música, efectivamente, sí.
Sí, sí. Es decir, la música está ya, digamos, inmersa, pero no está explicitada. Entonces, bueno, Claro, sería una cuestión grave. eso me parecía interesante puntualizarlo, porque me parece relevante. No tanto porque lo experimente un único sujeto, porque por ese mismo motivo, si yo pongo tal vez una grabación solo aislado en mi cuarto, estaríamos en una situación parecida. Pero lo que has puntualizado me parece muy interesante. Claro, si por ejemplo Víctor esta noche coge un pentagrama y empieza a anotar al azar, ¿eso es música o no? Y esto es una pregunta filosófica, no musical. ¿Es música o no es música? Dependiendo de, primero, si la representa o no, y segundo, si tiene cierta lógica interna, cierto discurso. Claro, esa es la pregunta que tú te haces como filósofo. Ahora te diré la que me hago yo como artista. ¿Por qué Muy razón bien. tengo que escribirlas? Quiero demostrarte algo, ya es música. Aunque sea al azar, yo tengo una función. En el momento que yo me siento y le pongo un título y mi Sí. nombre y digo, ¿qué quiero representar yo? Mira, Ignacio lo sabe, una de las últimas obras que escribí es una basada en el teorema de Gödel. ¡Ay, qué En la, bueno! en la, en la indemostrabilidad, en melodías que siempre fluctúan y no llegan a cabo porque La no. indecibilidad, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Entonces, ¿por qué hago yo eso? Porque me motivé mucho cuando leí Gödel y Scherbach y en mi Gran cabeza libro. pude vislumbrar una interpretación musical, que evidentemente el que la escuche no va a pensar en eso, pero me ayuda a mí a mi discurso. Entonces surge en mí una necesidad de querer contar algo, aunque luego no me entiendan, pero yo necesito plasmar mi visión de eso. Si tú me pides que escriba algo aleatorio, que luego habríamos que ver si soy capaz, un humano, de hacer algo aleatorio, Claro, tendrías incluso que con ayudar, un podrías ordenador. ayudarte de ahí, sí. Claro, Pero entonces serían yo siempre ya, pseudo-aleatorios. En fin, Sí, es claro, pero es complejo. que yo estoy influenciado, porque tú me dices, Víctor, escribe algo aleatorio. Yo ya no voy a poder, porque intentando forzar la aleatoriedad, al negar el objeto, o sea, al quitar la forma, el fondo ya es objeto. claro, claro. Pues esto ya da muchas pistas sobre tu propia concepción de música, efectivamente. Claro. Es una teoría innatista. Perfecto, pues la verdad es que nos hemos metido en muchísimos berenjenales. Decía Sí, Luis ya, que hacía falta hablar de algunos conceptos más relacionados tal vez con neuro para hablar de algo que sonara escéptico, pero es que hemos estado aplicando pensamiento crítico todo el tiempo, hemos Todo el estado rato. dudando sobre esa naturaleza de la música, en parte porque, bueno, pues ahora mismo parece ser que todo es relativo, todo vale, cualquier definición es igual de correcta y nos quedamos con que como es subjetivo no hay que definir nada. Y eso es un gran error, eso está coartando totalmente la capacidad de desarrollar un conocimiento sobre el tema y entenderlo en Claro. mayor profundidad. Y claro, eso es uno de los grandes fallos, y aprovecho para decirlo aquí, de muchas asociaciones relacionadas con el pensamiento crítico, que a pesar de plantearse o mostrarse como asociaciones para incentivar ese pensamiento crítico, más allá de si es científico o no, se limitan únicamente a eso, a la parte científica, no necesariamente a ideologías que sabes que van absolutamente en contra de la evidencia con algunos de sus planteamientos, o al arte, que el arte tiene una carencia de pensamiento crítico importante por ahí adelante. Totalmente. Y la idea de música, tal y como se expresa mundanamente, uno escucha la radio y, en fin, esto es música, esto no es música. Bueno, se dice con una ligereza a Víctor, que es músico, además de físico y ya filósofo de la música también, aficionado, ¿por qué no decirlo? Porque él está haciendo teoría sobre la música, por supuesto. Pues le molestará muchísimo escuchar cómo de rápido se clasifica lo que es música y no, o lo que es buena y mala, simplemente a mí, con a mí arreglo Luis me llegó a decir, a un prejuicio. sí, Por tanto, el pensamiento crítico debe precisamente entrar a criticar, que criticar viene de ese verbo griego que es cribar, que es seleccionar, que es apartar el grano de la paja, claro. e intentar saber de qué estamos hablando cuando hablamos de música. Que de todos modos, Ignacio nos ha metido en un lío porque es mucho más difícil la idea de música, en mi opinión, como filósofo, que la de arquitectura o la de pintura. La de música es con mucho, es el meollo gordo. Pero bueno, nos Porque es gusta el el arte más riesgo. abstracto. Es Y el nos arte gusta el más riesgo. abstracto. Porque antes Es el arte hablabais, más abstracto que hay. antes hablabais de esa conexión que podía sentir tal vez un compositor mientras estaba escribiendo la partitura, una conexión espiritual casi con algo mayor que él, que le estaba introduciendo las melodías en la cabeza. Eso es hasta cierto punto natural porque estás trabajando con
una materia muy abstracta y muy elevada, donde existen unas reglas, unas normas que tienes que seguir y a pesar de eso una falta de capacidad de tocar lo que estás creando muy importante. ¿Con qué podríamos compararlo tal vez? Con filosofía y con matemáticas, con otras disciplinas que han implicado pensamientos espirituales profundos, gente que no ha podido desligar una cosa de la otra. Y sin ir más lejos tenemos el ejemplo de Ramanujan como matemático, que su producción fue brutal, el tiempo que pudo permanecer con vida el pobre, y fue una producción desde cero en muchos aspectos, que no se basaba necesariamente en el conocimiento aprendido a través de la academia, de otra gente, sino desarrollando los mecanismos y las herramientas que le llevarían hasta el final de su deducción y aportando con ella cosas nuevas. Y ese aspecto innato de su producción hizo que tuviera que atribuir a algo el haber encontrado esos patrones, esa aparente perfección. ¿Y a qué fue? A conceptos espirituales y conceptos teológicos, a una diosa que le hablaba, a cosas que distaban mucho de la frialdad con la que solemos entender las matemáticas. Y por supuesto que hay que saber separar esto, pero hay que entender también que es muy natural relacionar conceptos tan abstractos como la música y tan abstractos como las matemáticas con la espiritualidad. Sin duda alguna. Además, la música ha sido, de todas las artes, llamándola arte, la que más se ha vinculado a lo órfico, a lo mistérico. Es decir, es de todas las artes las que más conectaba con supuestos otros umbrales, ¿verdad?, de la existencia. Y tiene un sentido, pues quizá biológico, realmente sin esa reverberación de la que empezábamos hablando en el programa de hoy, sin el sonido, sin ese medio, sin el oído que recibe, no existiría nuestro lenguaje articulado. Entonces, nos va tanto en articular sonidos, ¿verdad? Y nos va tanto en el placer de ese niño recién nacido que reconoce el tono y el timbre de su madre, nos va tanto en identificar sonidos que quizá por aquí pueda venir una de las hipótesis explicativas sobre por qué la música nos interpela tanto emotivamente. Es que yo creo que es en su abstracción donde está su encanto, porque como tú has dicho, la pintura, por muy abstracta que se haya vuelto en el siglo XX, tiene una funcionalidad que ha durado ante siglos, que es representar una parte de la realidad, un paisaje, era la fotografía antigua. La arquitectura, evidentemente, tiene una función primaria que no puedes descartar, pero la música siempre ha sido abstracta. Me hace mucha gracia porque el periodo impresionista de la música se copia del de la pintura, pero es que la música siempre ha sido impresionista, siempre buscaba crear impresiones. Siempre hay una lógica detrás. La música tonal desde el siglo XVI-XVII hasta el XIX, tiene, como decía Ignacio, tiene unas normas que ojo con salirte de ellas. Claro. O sea, si te sales no sonaba música nuestra. Claro. Y aún está machacado lo que se llama la tonalidad, las funciones tonales. Hay unos acordes que una vez pones uno, el oído te pide que venga otro. Y tienes que ponerlo. Curiosísimo. Pero también de eso hemos pasado en algunos aspectos a una permisividad excesiva, donde se ha considerado música cosas que, a mi parecer, eran realmente simplistas. Y no digo que no tenga que considerarse así, sino que se han considerado de forma muy acrítica, muy por defecto, por el hecho de que todo vale. Y es como es un sistema, Ignacio, es un sistema axiomático que ha funcionado durante siglos hasta que la gente se ha cansado de él y han buscado negar esas funciones. Claro. Y como dice el teorema de Gödel, han aparecido nuevos axiomas que niegan los otros, pero siguen funcionando y siguen creando arte. Como el quinto postulado de Euclides, ¿no? La geometría sigue funcionando, lo que pasa que es otra. La pregunta es, ¿cuántos axiomas puedes mantener para que siga siendo música y no una tomadura de pelo? Ese es el tema. Es fundamental. Pero fíjate que estás diciendo que de alguna manera, por mucho que amplíes, tienes que mantener un número de axiomas determinados. No es la negación absoluta de los mismos. Y dicen por aquí que, bueno, preguntan si existe música amparte. Amparte es el concepto que se ha popularizado recientemente por, ¿cómo se llama? Antonio Villarán, el youtuber, que para él es aquel arte que no tiene valor. No conozco, lo siento, pero no conozco su neologismo. Es un neologismo que, a mi parecer, no puedo juzgar. Tiene un alto grado popular. Quiero decir, apela mucho a lo que todo el mundo siente, pero está definido, no digo que mal, sino que no es una definición filosófica profunda, bien fundamentada, sino que es algo que apela a lo que todos sentimos. En cualquier caso, sí que podemos de buena fe entenderlo. Y con lo de AMPA viene por el AMPA, como que te están estafando.
Yo vi Exacto. un vídeo suyo criticando a Miró, sí. A ver, él da sus argumentos. Yo, claro, es que también, como él es de Bellas Artes, yo tampoco quiero... Soy muy cauto con lo que digo y ya tengo cuidado con lo que digo en música como para extrapolarlo a todo arte que no sé, que se parece, pues sí, en cómo ha discurrido por el mundo, pero Sí. no me atrevería a juzgar el neologismo ni la palabra. No juzgo, simplemente digo que no ha tenido, no es una palabra que tenga su fundamento filosófico fuerte detrás, que diga esto está bien definido, es consistente. O sea, que no es un concepto claro y distinto, que es lo que necesitamos. No necesariamente, Aunque es más oscuro, ¿no? Es un concepto popular. Pero es el que la gente usaría para cuando vas a ver un cuadro y tienes el punto rojo en un entorno blanco y dices, esto es arte. Es profundamente válido, es profundamente válido, O pero sea, es un concepto popular, es lo que digo. Fijaos que me venía ahora mientras... Perdona, Víctor. No, por favor. No, vale, gracias. No, iba a hablar de, volviendo a John Cage, creo que para estudiar una obra, a lo mejor me equivoco, y a lo mejor como las obras de Beethoven funcionan, sí que te las expliquen, pero creo que a partir de cierto nivel necesitamos ver el contexto y la evolución, no del autor, sino de la historia. Y os pongo como ejemplo la de 433 de John Cage. Y esta es mi interpretación, esto no se lo he leído a nadie. Yo pienso en el barroco, en lo recargado, en el horror vacui, el miedo a que quede hueco de algo, que en música se traducía en siempre hay notas sonando, siempre hay un motor, siempre está cualquier obra de Bach, ves que no hay ningún hueco. De hecho, en este momento aparecen polifonías y una serie de características que tienen que ver con eso, llenar todo. ¿Qué pasa cuando vas llegando hacia el clasicismo? Que empieza a haber parones, empieza a haber respiraciones, empieza a haber silencios. Para mí, y a lo mejor John Cage no pensó en eso, pero esta es la interpretación que yo hago y que me vale para entender, dijo, si en un extremo está la música llena absolutamente de sonidos, ¿no debería haber una obra que fuera lo contrario? Ahora solo una, ya está. La hizo él, está ahí para hacernos reflexionar y se acabó. Claro, es un ejercicio, sí. Es un ejercicio artístico. Entonces, ¿qué es ese punto blanco sobre fondo blanco? La negación del horror vacuo y de la pintura. Al genio que se le ocurrió, porque me parece una genialidad. Porque dices, eso lo hago yo. No. Esto es como lo de Huevo de Colón. Eso lo haces tú cuando ya lo has visto hacer a otro. Este es el punto del arte, claro. Claro, la repetición, la reiteración innecesaria, ¿no? Claro. Eso sería el problema. Es que aquí entramos de lleno en otro área que es la teoría del arte. Y cuando hablamos de la abstracción del arte, ¿verdad? Empezamos a dar importancia a los discursos, sobre todo desde mayo del 68, que es una fecha que se suele fijar siempre como, bueno, pues muy rica en contrarrevolución cultural y demás. Y Andy Warhol, y ahí empieza a haber un movimiento en el que se van desconfigurando los contextos formales, ¿verdad? En cine es anterior, en música es muy distinto, como decía Víctor, pero claro, las definiciones se van desdibujando siempre que uno se salga de las categorías. Hablaba ahora Víctor de la complejidad que requieren escuchar algún tipo de género musical y dentro de cada género de su estilo. Y otra reflexión interesante puede ser cómo de impopular es a veces la música culta. Yo no soy partidario, soy muy aficionado a la música sacra, por ejemplo, siendo ateo, a la polifonía religiosa. Ahora que habláis de la polifonía, es algo que me gusta mucho, no sé por qué. Pero el caso es que... Está muy bien hecha, Luis, porque está muy bien hecha independientemente de la motivación del compositor. Pues fíjate, pues ahí me das una clave. Es decir, ¿por qué no es tan popular la música que llamamos comúnmente clásica, la música culta, música clásica, neoclásica, barroca? Pues quizá porque requiere un entrenamiento previo. Es decir, siempre, sin querer desprestigiar la música popular, si yo me escondo en un garaje, ¿verdad?, con un par de amigos y empiezo a toquetear la guitarra y tal, puedo hacer una canción que va a ser considerada música por el entorno sociocultural en el que yo me desenvuelvo, puede incluso llegar a emitirse en una pequeña radio local si es que tenemos suerte. Pero ¿por qué yo no puedo, sin conocimientos de música, y esta es una pregunta especialmente dirigida a Víctor, ¿por qué yo no puedo componer una sinfonía sin conocimientos musicales? ¿O crees tú que sí puedo hacerlo? Es decir, por la misma razón que no puedes entender la matemática de un agujero negro si no has aprendido a hacer ecuaciones de primer grado primero. Porque es un lenguaje que tienes que ir elaborando. Y porque se disfruta más. Tú puedes explicar en divulgación el agujero negro y la gente lo disfruta porque entiende algo que sabe que es de cierto nivel intelectual. Pero luego está el disfrute de decir, no, es que tenemos una herramienta que entiende cómo se distorsiona el espacio-tiempo. Y ese siguiente disfrute es el que te da la técnica y el conocimiento de la del material. Nos pasa... Y eso, claro, tienes que currártelo. Es que al final dices, no puedes disfrutar sin un esfuerzo.
Claro, yo siempre digo que no hay tanto, eso es, música buena o mala en el sentido absoluto. Por supuesto, hay ejecución pésima de técnica musical. Penosa. Por supuesto. Pero todos conocemos ejemplos desastrosos, ¿verdad? O voces Sí. que parecen salidas del Averno. Pero Ignacio estará de acuerdo conmigo que él me consta muy aficionado a la ópera. Cuando uno se va introduciendo en ciertos géneros y estilos, tiene que educar el oído, que siempre se nos decía hay que educar el oído. En realidad, educar el oído es educar el cerebro. Se trata de ir contribuyendo con pequeños peldaños de conocimiento hacia la formación de estructuras que permitan analizar. Es muy fácil analizar el arte figurativo, pero es más difícil analizar el arte abstracto si uno carece de esos presupuestos culturales, de esa intencionalidad, de ese discurso del que hablaba Víctor. La cosa El tema es el siguiente, que lo digo por si a la gente le queda cierta duda respecto a eso. Para poder llegar a apreciar algo tienes que ser capaz de entender sus matices y por lo tanto distinguirlo de otras cosas para bien o para mal. Claro. Decir, esto hasta cierto punto tiene más valor, esto tiene menos en función de lo que tú te hayas construido como un criterio. Pero para poder detectar esos pequeños matices tienes que haberte acostumbrado a ellos, tienes que haber generado un bagaje en tu cerebro suficientemente amplio como para encontrar patrones, encontrar la tendencia que existe. Si ahora yo te pongo 3 imágenes de caras de cebras, te van a parecer todas idénticas. En cambio, las cebras son capaces de reconocerse unas a otras con una facilidad asombrosa, porque llevan toda la vida exponiéndose a ese estímulo complejo de rayas negras y blancas. En el arte pasa algo similar en cuanto a que podemos empezar por cosas muy básicas, muy simples, que están muy relacionadas con experiencias del día a día. Ritmos muy sencillos, melodías muy parecidas a lo que sería casi el acento de alguien cuando habla, cosas que son familiares para todos nosotros y que podemos, por lo tanto, opinar sobre ellas. Que son simples, técnicamente. Y que son familiares. Los compases más sencillos son el de 2, que es tu paso, porque siempre das un paso más fuerte que el otro, y el 3 es perfectamente el latido del corazón, que aunque parezca curioso es un compás de 3 tiempos, porque da los 2 latidos y el silencio es pam, 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 pam. Exacto. Y de ahí se cree que surge esa necesidad. Entonces es algo natural, te es fácil para bailar, para moverte. Puede ser aeróbico. Pero a medida que vas intentando descubrirlo, vas detectando otras cosas, otras tendencias, otros recursos, y a medida que aplicas recursos y recursos cada vez menos familiares, vas a basar parte del valor de esa obra que estás haciendo en cosas que la gente no va necesariamente a saber interpretar hasta que se acostumbre mucho a ello. Es los gustos adquiridos que existen en todas las artes y todo. Podríamos decir en ese sentido que hay música más fácil y más difícil, tanto de cara a su construcción, ¿verdad?, formal, como de cara a su interpretación. Hay un comentario, si me permites, Ignacio, que me ha parecido muy interesante. Dice Wicked Crown, discrepo, dice, el exceso de teoría en música muchas veces limita la composición. Aquí me tengo que callar, Víctor nos dirá cómo lo ve, pero añade, como no saber matemáticas formales. Yo aquí discrepo, pero tendría que explicarlo. Dice, aún así, ser un genio en el campo, es decir, se puede ser un genio en el campo, como el caso de un matemático hindú, creemos que sabemos a quién nos referimos, que no sabía formalmente, por eso, que no sabía formalmente de matemáticas, pero aún así demostró a su manera más de 100 teoremas. Bueno, yo creo que Ignacio va a entender por dónde voy a discrepar. Es decir, no había estudiado en la universidad, efectivamente, y empezó por su cuenta a deducir, pero realmente sí sabía matemáticas. Es decir, es imposible empezar a escribir códigos al buen tuntún y dar con las resoluciones. Lo que pasa es que su manera de aproximarse a las matemáticas, que nunca se habla ni en los libros ni en las películas, de que muchísimas veces erró, como es natural. Por supuesto. Muchísimas veces erró, pero realmente lo que hacía era, con un talento genial absolutamente extraordinario, estaba infiriendo leyes matemáticas sin haber sido formado. Lo que a él le costaba en un plazo de tiempo sacar, pues el alumno en Harvard lo tiene en un día porque está perfectamente explicado y desgranado. Pero no es que no supiese, no pensemos, no sabía matemáticas y fue un genio, no sabía componer y creó la gran área. Bueno, mira, no, es que no es así. Exacto, no, yo lo puse como ejemplo con otros matemáticos. O sea, no era exactamente además, no con esa intención. Pero pasa una cosa muy importante. Y lo mismo que la crees ahora, que tú puedes saber. Sí, sí. Bueno, que decía que... No, Ignacio, sigue. Vale, que hay aquí algo que me parece muy importante. Además ha salido Pedro Daniel en el chat, que es matemático, y dice, ¿alguien ha mencionado las matemáticas? Llevamos hablando de ellas más o menos todo el tiempo. Sin mencionarlas, pero están. ¿Qué ocurre aquí? Que es distinto los fundamentos teóricos de la música y los fundamentos teóricos de las matemáticas. Que Ramanujan fuera capaz de desarrollar teorías válidas y supuestos correctos, eso es porque
sabía qué cosas no tenía que contradecir, sabía qué cosas tenía que preservar. Unos fundamentos muy básicos. Pero porque los principios lógicos se pueden ir deduciendo. Exacto, como el esclavo del libro de Menón en Platón es capaz de calcular superficies sin tener ni idea de álgebra ni de aritmética. Claro, pero porque hay distintas formas en las que puedes llegar a esas conclusiones y desarrollar las herramientas. Pero en base a unos axiomas que sí que son comunes, muy sencillos y que sí que sabía, necesariamente lo sabía, porque los damos prácticamente todos en el colegio. A partir de ahí es intentar desarrollar trabajos coherentes. Lo cual no resta genialidad, sino todo lo contrario. Menos. De hecho, ahí está el otro punto, que siempre ponemos este ejemplo porque, a pesar de no ser el único, fue una gran excepción. Lo normal no es que alguien sin conocimientos suficientemente sólidos de un campo sea capaz de desarrollar un trabajo así. En absoluto. Pero por el tema, le habíamos preguntado a Víctor y se nos ha quedado sin responder. Sí. Seguro que a Víctor le da mucha rabia, lo comentábamos un poquito antes fuera de cámaras, lo de entender, a mí me da rabia en general cuando se habla de inteligencia humana, que es un campo que me apasiona y que comparto pasión con mi Ignacio. Cuando se habla de la genialidad de estos grandes compositores, músicos como Mozart y demás, son figuras que no solamente tienen una altísima capacidad, son superdotados, si queremos usar ese término que no me gusta mucho, y además de serlos, eran tremendamente precoces. Es decir, porque no solamente desarrollaron un talento, sino que lo hicieron desde edades pues completamente irrisorias. Pero lo que no se suele decir es la cantidad de horas que dedicaban a trabajar. Y esto es algo que pues también es el pensamiento crítico necesario poner en marcha. A mí me cabrea, sí. Lo del benceno que se me ocurre en la ducha, sí, hombre, pero dentro de un contexto en el que uno está estudiando, ¿verdad? Y ni siquiera. Eso es lo que decir, porque ni siquiera fue así, pero bueno. Que culé está desmentida, aunque es muy bonita. Pero pues eso, o Mozart, que de repente, lo comentaba Víctor antes fuera de cámara, y me parecía muy interesante. Mozart que automáticamente no necesitaba ni pensar en las notas porque fluían a través de él y no anotaba y no daba borrones. Lo que pasa es que él tenía una capacidad tan grande de ir actualizando y una memoria tan inmensa que podía permitirse corregir mucho menos. Pero bueno, que Víctor nos lo explique mucho mejor. En cambio, Beethoven era todo lo contrario. Beethoven se le considera el trabajo el genio del trabajo duro. De picar piedra. Decían que ponía pegatinitas blancas de papel por si quería recuperar lo que había debajo, porque nunca estaba seguro. Dar partituras al editor y mandar una carta diciendo, por favor, cambie estas 2 notas o la obra no funciona. Fíjate. De cambios y cambios. Fíjate, entonces, increíble. Habría que contextualizar lo que es un genio. Y también hablamos de genios, a lo mejor ahora habría que ver cómo los catalogaban en su época. Claro. Porque fuera desde ya en la deidad en la que se han convertido, como Bach. Es lo que decís, que la historia distorsiona. Perdona, Ignacio, Bach tiene una frase que me encanta. Claro. Bach decía, bueno, como yo, trabaja tanto como yo lo hago. Es que ese hombre escribía una cantata cada semana para la iglesia. Cada semana. Es una locura, ¿eh? Que lo que decía es que la historia distorsiona, no siempre porque haga buenos y malos de todas las historias, sino porque vas a recordar aquello que sea más memorable. Y si te gusta algo, eso que vaya a ser memorable va a ser posiblemente lo positivo. Así que tienden a polarizarse un poco las imágenes que tenemos de estos grandes genios. Si habían hecho grandes cosas, todo se vuelve no grande, sino absolutamente excepcional. Y olvidamos todas aquellas partes que les hacían humanos. Es más, si le recuerdas a la gente todo aquello que hacía humanos a sus héroes, se lanzarán contra ti. Porque se deprimen. No, pero se ofenden y lo niegan. Sí. Siempre que intento poner en contexto. Y esto, llámese Tesla. En fin, no, pero Tesla, Fleming, etcétera. Sí. Es que esto pasa. Y con esto. No, y además estamos aquí hablando de Mozart y Beethoven. Y yo he tenido la suerte de tener profesores de análisis que me han dicho, vamos a ver otros compositores porque no he descubierto obrones de otras personas completamente desconocidas. Claro. Que me han enseñado tanto más que Beethoven y Mozart. Claro. Es el problema del canon, ¿verdad? Yo lo que pasa que, claro, estos grandes genios como Beethoven es porque fue un revolucionario. Y más que decir, recomiendo a todos y a los del chat que veáis el documental de la BBC Heroica. Porque hablando de lo que decía Luis de... Tomo que nota. En el siglo XX hay que aprender a escuchar. Eso ha pasado siempre. Hay un gran momento en el documental que se presenta la que se considera la obra musical, que es la Heroica, que ya tiene un título y quiere contar una historia de un héroe y Beethoven está expresando emociones. Hay un militar que dice, no entiendo nada, la música o se reza o se baila. No entendía
esa música fuera solo para escuchar. Sí, de hecho lo han comentado en el chat antes. Está aquí al lado, Han dado la frase. Fíjate, sí, hace nada. Ay, perdón, es que lo tengo aquí, no lo he visto. No te preocupes, creo que fue José Ramón 1900. Genial. Sí, pero totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que ir cerrando por mucho lo tengo que quitado nos guste, esto gustaría sería seguir eterno. aquí. Exacto. Así que podemos dejarlo con una última reflexión, que sé que no será del todo corta, pero así también Nevesu se podrá retirar, porque la pobre nos está streameando, recordémoslo. Claro, y encima hemos cumplido con lo que sabíamos que no íbamos a cumplir, que es no dar la definición de música, que es imposible, pero bueno, bailar alrededor de ella. Pero yo creo que sí que hemos comentado bastantes cosas que me parecen relevantes y que no se suelen hablar y hasta cierto punto pertenecen también a la divulgación de la ciencia. No solo a la divulgación musical, sino a la divulgación de la ciencia. Creo que podemos acabar, si queréis, con, pues no sé, intentar responder 2 o 3 preguntas que tenga la gente del chat para darles un poquito más de papel. Porque hemos intentado, en la medida de lo posible, interrumpirnos y llevaros a la conversación, pero hay veces que tenéis que entender que hay que tener mucho valor para cortar a Víctor o a Luis cuando hablan porque están diciendo cosas de peso. No, por favor. No, pero yo me voy a justificar con que era la primera vez, pero por favor, en cualquier momento sí que yo tengo un problema, me nublo con Pobre estas Víctor, cosas. sí, nos apasionamos y nos entra visión túnel. Exacto, pero te he cortado demasiado, Víctor. Así que dice que, bueno, las preguntas, la primera pregunta a mí me parece muy pertinente también, pero por supuesto que va a tener un corte distinto a lo que hemos estado hablando, y es que ¿cuál es nuestro género favorito? Sabía que he estado a punto de preguntarle a Víctor sobre el reggaetón, pero no me he atrevido. Bueno, pero estamos hablando de música, ¿no? Ahí te puedo decir lo de la negación, lo que no es música. No, ojo, me ha gustado, sí. Una vez un profesor que dijo, es música que no lo es. Yo lo llamo ritual populatorio. Hay que distinguir, claro, hay que distinguir cuál es buena música y cuál es mala música, no si lo es o no lo es, sino si es buena y te llega. Correcto. Ya está. Buena y mala música, no hay nada más. O sea, ¿qué te parece mala? Mójate, ¿Cuál Víctor. es mi género? Hay que contestar al final. Sí. A ver, me parece, mira, antes quería seguir con has usado, dices que no te gustaba el término de música culta, ¿no? Para referirte no, al revés, el de clásica. Tienes razón. El que no me gusta es el de clásica. Claro, para un músico clásica. Prefiero el de culta. Claro, porque clásica es un periodo. Por eso, pues sí. A mí tampoco me gusta el de culta. Pues tengo un amigo que no es músico, pero a veces tienes que salir fuera del mundo para ver una visión distinta. Y me dijo, música elaborada. Ya está. Y dije, tiene razón, está más elaborada Bach que el reggaetón. Sí. Evidentemente, pues, si tenemos que elegir, yo me quedo con Bach. Claro, al final culta viene de ahí, ¿no? De cultivar la tierra, ¿no? De trabajar, música trabajada. De cultivar, de elaborar, sí, claro. Pero culto mucha gente lo puede tomar como una amenaza, ¿no? Le quitas esa connotación elitista, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. ¿Y en tu caso, Luis? A mí me gustan todos. Pero Víctor no ha contestado, ¿no? Víctor se ha hecho el sueco y ha dicho que el reggaetón no. No. ¿Qué te va? Yo tengo grandes compositores que admiro en cada estilo. Y lo mismo disfruto de Tomás Luis de Victoria en el Renacimiento que de Sostakovich o Ligeti, que Ligeti me parece uno de los más grandes compositores del siglo XX. Y ya está, y así no, ojo. Es que decir que el tuyo es el mejor, pues es negar la evolución de la humanidad. Y decir que la Mozart es lo mejor es no haber evolucionado. Y es reconocer desconocimiento. Pero yo prefiero decir un autor, porque es que no se pueden decir. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, y últimamente lo estoy escuchando más, me ha enamorado siempre, que es Manuel de Falla. Por distintos motivos. Pues me maravilla. Y de música, digamos, popular, pues escucho muchísimo blues, por ejemplo, y mucho jazz. El blues me parece, fíjate, curiosamente, una música más viva, más callejera, más cercana, más sentida. Y el jazz sería quizá más intelectual, tal y como yo lo veo, ya te digo, una cosa muy particular y muy sesgada. Pero, por ejemplo, el blues, el country escucho muchísimo, todos estos estilos de música estadounidense y folk estadounidense me gustan mucho en concreto. Reggaetón lo aborrezco, ya lo siento por el chat, voy a perder todos los poquísimos seguidores que tenía. No, creo que aquí en eso estamos de acuerdo todos, pero que lo aborrecemos. Pero creo que lo aborrezco además por razones extramusicales.
y es porque sociológicamente lo asocio sí, por a supuesto. ciertas Claro, es- actitudes y ahí yo mismo me confieso Son las- como incapaz de evaluar un género fuera de su ámbito, dando la razón a Víctor. Estoy de acuerdo. En mi caso, yo también me voy a restringir a, tal vez no uno, pero Un dos autor y un género, va. compositores. Es que al final son coincidentes, porque Bueno, si tengo que quedarme con uno, posiblemente porque, no sé, por algún motivo me atrae en muchos aspectos distintos, tanto en la historia del propio género como en el resultado, en el propio arte que crearon. Es el nacionalismo ruso en música clásica. qué En bonito. concreto, Alexander Borodin me encanta, me parece muy bueno. Y también otro nacionalismo que, bueno, pues Es muy resulta que- imperial. Sí, que tiene un representante que me gusta muchísimo, es el nacionalismo checo, en concreto con Dvořák. Que tal vez, bueno, pues en cuanto dije lo de checo teníais dos opciones, o pensar en Claro. Smetana o en Dvořák. Sabía que- Eran los grandes, ¿no? Exacto. Sabía que lo- Pero sí, Bueno, a mí me es gusta es mucho. su maestro, aparte de él y esas cosas. Mm, Grande Dvořák, sí. Ya Sí, te sí, pasaré sí. algunas obras que seguramente desconoces de él que son Pues sí. espectaculares. Bueno, es que Víctor es una mina La de música oro. de cámara. Es que además de Dvořák se ha popularizado No, que mucho va. lo que hizo en periodos ya donde había muchas influencias americanas, Sí. que era justo lo que intentaba evitar él. Sí, sí. Claro, el trío, las tres obras que se llaman las tres obras americanas, el concierto de cello, la sinfonía y el cuarteto, pero tiene otros muy, muy buenos. Exacto. A veces ellos mismos se eclipsan, ¿eh? O sea, Pasamos coges a un- Beethoven y hay más Sí, cosas sí. más allá. ¿Cuánto hay por Pasamos a- escuchar, verdad? ¿Cuánto hay por escuchar, Víctor? ¿Y qué cortas la vida, no? Totalmente. Ars longa, vita Por brevis. escuchar y Pasamos por leer. a una última pregunta, Sí. es que nos estamos alargando muchísimo. Ya, otra vez, perdón. No, tranqui. Pero es que estoy sufriendo por Neveso y dije dos preguntas, pero es que estoy viendo que se alarga muchísimo. Es que Teníamos una pregunta de Ciencia Brújula, que aquí le conocemos todos, a Alberto Aparici. Uy, yo no quiero Sí, contestar. aquí ya la he encontrado. Y dice, es para Víctor en concreto, así que será Muy más bien. rápida. Víctor, ¿qué opinas de Stockhausen? Bien. Claramente- Me sorprende mucho la pregunta, no me la esperaba. ¿Es Bueno, sarcasmo? es sarcasmo. Es que hace poco tuvimos una pequeña Me lo discusión. imagino. Ya no somos amigos por Stockhausen. Ah, Bien, Oh. le voy a contestar públicamente lo que ya le conté en ese chat privado. Puedes ofenderle porque opino- no puede hablar. Tengo que decir que escuché una obra en directo de Stockhausen y quise morirme porque no estaba en condiciones ni en el contexto, pero he sacado cosas de este tipo de compositores, saco ideas. Yo de todos cojo cosas y las hago mías y ya está. Y Robas. Stockhausen pienso que no ha cometido ningún delito contra la humanidad como piensa el señor que acaba de preguntarme. Vale, es que en el chat había más gente, de Muy hecho, grande. José Ramón 1978 directamente lo calificaba como amparte. Por eso me parece un término complicado, porque es casi como un arma arrojadiza poco definida. Ya. A ver, yo la entiendo el término. Creo que en autores como Stockhausen y toda esta gente, creo que hierra porque cuando estudias en profundidad ese tipo de música, ves que esta gente no hacía eso para tomarte el pelo, sino porque hacer una sinfonía les sobraba ya. No iban a hacerla mejor que Beethoven y tenían que hacer otras cosas. Yo me he cascado esas partituras, y me las he analizado y empiezo a ver, he visto maravillas. Ahora, ¿que son duras? Sí, este hombre tiene una obra que es 1 hora y pico de casi meditación, buscando palabras, modificándolas, mutando. Es duro de escuchar. Entiendo que se diga esas cosas, ¿eh? Yo las compartí hasta hace un tiempo. Pero lo entiendo entonces lo que decís, me parece relevante. Pues creo que hasta aquí deberíamos cortar ya porque nos hemos excedido un cuarto de hora, si no 20 minutos, que es posible que a los 20. Y nada, decir que muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado. Parece ser que se ha ido la luz en casa de Luis, me lo acaba de decir por WhatsApp y por eso le estamos viendo congelado. Así que, se ha bueno, parado. al menos ha sido en el momento indicado. Decir que muchas gracias a todos por haber estado, exacto, por haber aguantado aquí y que volveremos a la programación habitual el miércoles que viene. Pero ya que no estaba Crespo, pues yo quería meterme con otras cosas y hablar de algo que me parece muy relevante y que normalmente no se comenta. Mientras despedimos a Víctor y a Luis, aunque no esté presente, Nevesu, ¿podrías hacer la raid? Porque a mí me estaba dando error las últimas veces, que cuando lo intenté escribir me decía, no tienes permiso para hacer una raid, a pesar de ser moderador. A Alex Ribeiro, por ejemplo, ¿podríamos hacérsela? Sí, yo creo que sí, me han puesto el aviso de que estaba en directo. Y
Y creo que podríais ir todos y poner Stockhausen me parece y lo que os parezca. Y ahí tenéis, Stockhausen es pues, maravilloso, es aparte, es horror. Tenéis la opción de cambiarlo como queráis. Perfecto, pues va a empezar ya. Así que gracias por venir, gracias por suscribirse. Víctor, espero que te lo hayas pasado bien. Ha sido genial, me ha encantado. Me alegro. Un placer. Pues repetiremos en el futuro sobre más temas relacionados con música y matemáticas. Cuando tú quieras. Perfecto, pues Ignacio. nada. Muy bien. Gracias a todos. Un saludo y un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Perfecto, ¿ya estamos fuera? ¡Ay! ¡Hala, hala, hala! Espera. Madre mía. Pues le iba a agregar, pero ahora mismo no me deja esto. Madre mía, qué bestia. Bueno, mucha menos visibilidad que cuando está Crespo, está claro. Sí, a ver, no es